Chin, chin, chau, chau. Filo, tenemos que hablar. ¿Pero por qué te pasó, Alejandra? ¿Qué pasó, por favor? No te asustes. No me digas que viniste acá para decirme que no querés ser más mi amiga. No, no es eso. Ay, qué alivio que me das con esa cara. Cambiame la cara. Viste con esa cara tan seria. Yo digo, debe ser algo grave. Es Hugo. Hugo. Mi marido. Ay, Ugi. Qué lindo que te acuerdes de él. Que en paz descanse, Ugi. Que Dios lo tenga en la gloria. ¿Te acordaste de Ugi? Qué buena amiga que sos. Vos sabés que yo siempre pienso en él, ¿eh? Mira, acá en la cabeza, no me puedo olvidar de él, porque acá tengo, mira, con el dedo, tengo una cicatriz, eso fue un martillazo que me dio. Viste que el cuero cabelludo grueso, cuando lo cosieron, me quedó como un rebote ahí. Y acá, abajo del esternón, tengo la cicatriz cuando en la playa, en Mar del Plata, me clavó la sombrilla de la playa acá. Porque era todo juego él vivía jugando. Era tan simpático, juego de mano, juego de billar, le diría yo. Pero Filomena, y encima lo recordás con tanto cariño, si era un asqueroso. Vamos, cambia la cara, no dramatices, no hay que lamentar. Esto merece un brindis, mira. Chin, chin, chau, chau. Filo, yo tuve relaciones con Hugo. No. No te puedo creer. Mirá vos, qué cosa increíble. Habiendo tantos hombres en el mundo, justo yo me vengo a casar con uno que antes había tenido relaciones con vos. ¡Ay, Dios mío! ¿Ves cómo nosotras somos dos almas gemelas? Tenemos los mismos gustos. ¡Ay, qué maravilla! Esto merece un brindis, todo, por todo lo que tenemos en común. Mira, chin, chin, chau, chau. Deja de brindar, no seas pelotuda y escuchame, Filomena. Yo no había conocido a Hugo hasta que vos me lo presentaste una semana antes de morirse, el día de tu cumpleaños, ¿te acordás? Es más, fue la única vez que yo vi a ese hombre en mi vida, fíjate. Ay, pero Alejandra, te contradecís, ¿eh? Te contradecís. Primero me decís que tuviste relaciones con él y después ahora resulta que lo viste solo una vez en mi vida para mi cumpleaños. No. Sí, lindo fue ese día. ¿Te acordás cuando te vendamos los ojos para que rompieran la piñata? Ay, ¿cómo no me voy a acordar? Si me tuvieron una hora yo dando palabras al aire con los ojos tapados. Fue ahí, Filo. Fue ahí, no sé lo que me pasó, perdóname, no sé lo que me pasó, pero Sucumbí. Parece como una canción brasilera, sucumbí. No, yo te entiendo. Vos me decís que sucumbiste. Ahora, entonces yo me doy cuenta, cuando yo con la piñata daba los palazos al aire y les preguntaba a ustedes, ¿voy bien? Ustedes me decían, ay, por ahí. fue una locura, Filo, perdóname, créeme que estoy tan arrepentidísima que no pasa un día que yo no me acuerde de eso. Pero bueno, ¿sabés lo que él me decía? Pero no te preocupes, que Filomena es tan estúpida que no se da cuenta de nada. ¿Viste? En eso él tenía razón porque yo no me di cuenta. Bueno, no es para felicitarte, pero tampoco como para hacer un drama como el fin del mundo. Fue un hecho aislado, sin consecuencias, y sabés que ustedes, si esa fue la última vez, no se volvieron a ver nunca más. Sí tuvo consecuencias, Filomena. ¿A qué te referís? ¡Ay! No me digas que te regaló esta blusa tan fantástica. No, pelotuda, estoy embarazada de él. ¡Ay, qué susto! Yo dije, si le hacía regalos, entonces la cosa ya iba en serio. ¿Por qué decís, Filomena? ¿No te das cuenta que voy a tener un hijo de Lugi? ¿Que Lugi va a ser papá? Sí, estúpida, sí. El Lugi, tu novio, tu marido muerto es el papá. Yo soy la mamá y vos fuiste, sos y serás una reverendísima cornuda. No tendrías que haber tomado esto, tiene un poquito de alcohol y te puede hacer mal para el embarazo. Pobre Ale, ¿cómo está? Ella no es así. Estos son las hormonas. El embarazo le dio vuelta a todas las hormonas y le cambió el carácter.
papá! Dios mío, ¿quién iba a decir? Esto merece un brindis. Chin, chin, chao, chao. Qué contenta se va a poner mi suegra cuando la llame y le diga: ¡Suegri, vas a ser abuela! Ya tengo suerte. A mí la vida me sonríe. ¿Qué le llama la atención de esto? ¿Está escuchando Filomena a lo que le dice la... En todo el sketch nunca escuchó nada. O sea que imagínense el rol docente de una persona que atraviesa una naturalización absoluta del maltrato, contándole lo que le hizo acá, lo que le hizo acá. ¿Y qué otra cosa le llama la atención? ¿Cómo? Ella tampoco tiene ningún aprecio sobre su persona. O sea, no se registra eso. Hay una situación claramente de indefensión, totalmente de indefensión. Escucha lo que ella quiere escuchar, ¿no? Escucha que la engañaron. Sí. Ella está aceptando, de verdad sí está aceptando. Es una negación. En realidad está escuchando. Escucha que él la engaña, escucha que acepta ser golpeada, ella está naturalizando que en realidad el golpe. Sí. Escucha que su suegra va a ser abuela. Sí. Ella está escuchando. Sí, sí, pero ojo. Está aceptando la postura de sumisión. Sí, claro que sí. Pero ojo, no podemos que de alguna manera responsabilizarla por lo que ella escucha. Eso aclaramos, ¿se entiende? No estamos diciendo, la verdad que no se dio cuenta, no escuchó bien lo que tenía que escuchar. No digo por ese aporte, pero sino a nivel general, digo. Porque acá hay otra persona, hay otra actriz actriz en el sentido de lo social que interviene. ¿Cuál es la actitud que tiene ella con Filomena? ¿Es una actitud empática, de comprender, de entender lo que pasó, lo que padeció? La sigue maltratando. Fíjense, la insulta, le viene a contar algo y encima la insulta. Claro, la otra actriz, no Filomena, la otra actriz. La pone en la misma rueda de victimización. Es la culpa de ella, la exculpación constante del agresor, incluso no estando el agresor presente. No tiene la culpa Hugo, que el padre descanse. La culpa la tiene Filomena, por eso recargamos las tintas en Filomena, recargamos las agresiones en Filomena. Pregunta acá muy capciosa: ¿quiénes son acá las víctimas de violencia? ¿Filomena o la otra compañera? Las dos, bien ahí. Las dos. Una por lo padecido y otra por lo simbolizado y lo estructurado, ¿se entiende? De alguna manera cayó en las redes de Hugo, en un cumple tuvo relaciones sexuales ese día que lo conoció y pasó una cuestión desde lo romántico, lo prohibido, a lo violento, claramente, y lo agresivo, desde un punto de vista simbólico. Me llama la atención, yo elegí ese video que después búsquenlo, porque sirve mucho para poder arrojar un montón de conceptos y cosas desde el recurso visual, pero también quería aportar otro material muy interesante que plantea el tema de hablar más allá del concepto de violencia de género que parece una mujer, sino tengamos en cuenta que, si bien la ley del 2009, las leyes posteriores en materia de diversidad sexual, ya sea orientación sexual e identidad de género, aparecen en el 2010, 26618, y en el 2012, la ley de identidad de género. O sea que también los fallos fueron contemplando que la violencia estructural se daba no solamente con la mujer, sino también con otras orientaciones e identidades sexuales. Orientaciones sexuales, identidad de género, expresiones de género. ¿Qué significaba esto? Colocar la punta desde el punto de vista de lo heteronormativo, de lo heteropatriarcal, a poder analizar en diferentes géneros y diversidades. Cuando uno lee esto muy teórico y a veces muy aburrido, uno se empieza a explicar cómo se dio esto en nuestra realidad argentina, por lo menos. Cómo se utilizó un determinado, por ejemplo, el colectivo LGBTIQ, cómo se usó para poder ejercer discriminación. Entonces yo me puse a pensar y a analizar
Y salió hay una película muy argentina, la última que hizo el medio por ser, que se llama Atracción Peculiar, 1987. Muy interesante la película en sí, porque más allá que uno lo ubica en un contexto histórico determinado, no podemos dejar de pasar de que si hacemos un tamiz actual con perspectiva de género, vamos a entender que lo que nosotros vamos a ver es una cuestión claramente discriminatoria, en razón del género, en razón de una cuestión estructural. Vamos a ver un poco la introducción de la película, la apertura musical. Presten atención a la letra. La letra es un diccionario de violencias simbólicas del colectivo LGBTQ, en donde nos marca de alguna manera esa sensación de que hay alguien parado en un lugar mucho mayor de los demás géneros u otras diversidades. ¿Sí? Es como cuando hay una publicidad de Quilmes que dice 113 años ayudando a las feas a tener sexo, cerveza Quilmes. Hay alguien que se coloca en una posición de poder desde el punto de vista de elección sexual, desde el punto de vista... Esa posición de poder se da también con respecto a otras orientaciones sexuales y a otras identidades de género. Por lo menos vamos a ver la introducción, que es muy cortita. Obviamente es muy ostentosa la película, se van a dar cuenta por la ropa y todo lo demás. Presta atención a la letra, a la letra. El título, se dan cuenta. Con esta pancha ellos rompen todo, quieren muchachos llegaron tras, abriendo canchas para estos trolos que vienen solos a conquistar el mar. Son tan fogosos y apasionados, les gusta el 7 y la marcha atrás. Con esta pincha y estas maneras, la vida entera se quieren apostar. Ustedes siguen apoyando. No se preocupan, para el favor, sobre gusto, grupo celestial, pero atrevido a lo más divertido en cuestiones de amor. Nadie los para, la noche empieza, quebrar la diestra es el gesto ideal. Ya estamos listos, suena la orquesta, esta es la fiesta que se compartirá. Ya estamos listos, suena la orquesta, esta es la fiesta que se compartirá. Son tan fogosos y apasionados. Cuando ustedes ven la película, que está en YouTube, la pueden ver, es increíble el grado de connotación negativa y peyorativa que se da constantemente. Por ser, dice así, por ser se tiene que disfrazar de trolo, porque es así, lo dice la película, estaba Tincho Zavala, no sé quién estaba, y constantemente hay una burla reiterada. Imagínense todo eso cómo se traduce en una sociedad que no aceptaba al otro, a la otra persona, que había una cuestión de violencia estructural, de posición dominante con respecto a los demás, que no quedó en el pasado. Es muy común en la época. Es muy común en la época. Sí, sí, sí. Tal cual. Sí. Yo cuando era chico, como que salíamos corriendo porque teníamos miedo. Como se llama, salíamos corriendo, chicos, no el año pasado, chicos, estamos hablando de tendría 5 o 6 años. Ah, mirá esa trola, mirá ese tortillero. Salimos todos. Era una connotación negativa, agresiva, puramente simbólica, denotativa, hay que decirlo. Eso también hay que plantearlo dentro del concepto de lo que significa violencia de género, de una asignación de roles. Porque la diferenciación no era por una cuestión de desigualdad, era una cuestión de diferenciar y marcar para agredir. ¿Se entiende?
No era el diferencial para otra cosa. Acá están maestras, acá están pasteleros y acá están bomberos. No, no. La diferenciación era para agredir. Para poder colocar en una situación de discriminación. Y traje una publicidad que ustedes por ahí tanto no la conocen, que marca claramente esa violencia simbólica. Y ustedes ya con todo lo que hemos hablado van a poder ayudarme a decirlo ustedes con sus propias palabras. Es muy interesante esta publicidad que hayan subido, muchas gracias, que nos hace pensar. ¿La conocen? Es una publicidad donde el desodorante, sí, Axe, el desodorante Axe lo conocen. Bien. Axe saca un montón de publicidades en diferentes países. Depende también a la ideología, a la postura de cada país. Ustedes saben, por ejemplo, que hay países en la cual la naturalización del maltrato es como si fuera una cuestión de lo más común, lo más cotidiano. Es muy interesante acá que piensen en la mujer, el hombre que es cuestionado y el otro hombre que viene de alguna manera a dar un, entre comillas larga, un ejemplo. Prestemos atención nada más a eso, así arrancamos a seguir analizando fallos. Deja de ser un amigo y empieza a ser un hombre. Nuevo Access Friend, menos amigas, más mujeres. Muy corta la publicidad y muy clara. Nada más simbólico que esto. Se ve muy bien la cara de la mujer. Aparece en los últimos 2 segundos. Y ella misma se cierra, cuando ella misma se baja el cierre. Hay alguien, un actor en el sentido social, que aparece en la publicidad y define algo. ¿Quién es? El hombre, para ayudarle a contar el final de la película, el hombre grande, ¿quién es? Bueno, ahí lo dijo. Pero va más allá del macho. El hombre más grande es el concepto de masculinidad que tenemos nosotros. Mide como 3 metros, se dio cuenta que como un personaje del Señor de los Anillos es altísimo. Y él le marca a él lo que es ser hombre, ¿se entiende? Él marca las pautas de lo que es ser hombre. No te comportes como amigo, no seas bobo, bajale la ropa, sacale el cierre. Y si es posible violar ahí, darte todo. Eso también hay que analizar. Es muy interesante eso. Porque uno se da cuenta que no es esa, porque usted dirá, Diego, pero aparte ni piensan, hicieron la publicidad en un día, tomando un café. No. No sé si alguien conoce gente que estudia publicidad, hasta los colores de la ropa analizan, gente. No podemos ser ingenuos. O sea, que tengamos, esto trata de transmitir un mensaje. Con respecto al adolescente, ¿qué le llama la atención? A ver. ¿Qué llama la atención? Hable. Al chico, Sí. el chico que lo veía con miedo. Con miedo. Sin perjuicio de tener miedo, les voy a decir porque es hombre, como viste con la clásica, te voy a llevar a Olga, al prostíbulo del barrio, para que debute, porque ya le da a merecer la clásica. Pero ya ahora mucho más modernizada, más millennial, ¿no? Bajale bola. Se siente intimidado también por la situación, pero eso no lo deja de actuar. Él sigue actuando igualmente como el mandato social impone. ¿Sí? Es como cuando vos te dices, mira, esa chica gusta de vos. Está entregadísima, fijado, te mandaron un mensaje. Y como él es hombre, lo tiene que hacer. Es un mandato social y cultural que él tiene. ¿Sí? Impuesto por la cultura y la sociedad. Y eso es un estereotipo de género, el del hombre, en este caso. ¿Llama la atención que sea adolescente? Hablen. ¿Por qué no? Porque está en la edad de supuestamente empezar a tener relación. Bien ahí. La publicidad se preocupa un gran porcentaje por el público adolescente.
todo el público generalmente la publicidad se orienta un gran porcentaje al público adolescente y transmite un mensaje a un público adolescente, porque desodorante usamos todo, como ya hemos pasado de la adolescencia, usamos todos los varones, desodorante máximo, pero está orientado a él. ¿Y qué más le llama la atención? El mensaje, muchas gracias. El mensaje pasa sobre el tema de no podés tener amiga. Y esto se hizo como una leyenda urbana, ¿viste? Entre los hombres. Y no, la verdad que la amistad entre el hombre y la mujer no existe, porque seguir te va a querer bloquear. No. Y esto se maneja en una leyenda constantemente de que la amistad entre hombre y mujer no existe. Y si tenemos muchas amigas mujeres, creen que son gays o que son homosexuales. Y dándole una connotación negativa a eso. Sí, Como yo explico también, dándole una connotación negativa, porque si no, pero eso también, el tema de la amistad, como si fuera algo que no se pudo conseguir, es decir, como no la pudiste conquistar, quedaste como amigo. Esto pasó en una publicidad de shopping, hace un tiempo, el Día del Amigo, de hace 4 o 5 años, la publicidad de Falabella, un shopping, en la cual es que relata la historia de varios hombres que finalmente fueron amigos porque no pudieron darse cuenta de las señales que le daba la mujer. Entonces estaba en el shopping y la mujer decía, uy, mira, se me cayó eso, y estaba por ahí desnuda. Entonces muestra de un lado una posición de una mujer claramente sumisa que se deja bajar el cierre o que deja pasar por diferentes situaciones, y la posición del hombre que tiene que actuar. Entonces también se abre un debate sobre la masculinidad cuando hablamos de género. No podemos desconocer ese debate. Bueno, y él te enseñaba que tiene que permitir eso también. ¿No? Es un objeto sexual, claramente. Porque ella no es que se puso a hablar y él de alguna manera la empezó a seducir y ahí le empezó a sacar la ropa y ella también le sacó la ropa. ¿Hubiese sido lo mismo que la publicidad ella también le esté sacando la ropa? No hubiese sido lo mismo. No. Con esto entramos de alguna manera lo que habíamos hablado de las cuestiones de género, de analizar con perspectiva de género, y habíamos dicho habíamos presentado un marco normativo de violencia económica porque vamos a empezar a trabajar con estos fallos, y hablamos de negación de alimentos como el concepto ese que va cambiando de la violencia económica contra el binomio materno-filial. No solo contra ese niño, niña adolescente que tiene sus necesidades alimentarias, sino también con la progenitora que asume el rol exclusivo de responsable del cuidado alimentario de ese niño, niña adolescente. Este fallo se ordena al demandado que deposite un importe que surge de una planilla en concepto de alimentos, bajo procedimiento de aplicarle sanciones combinatorias. Sin embargo, no se abonó al actor la suma que surge en una planilla. Del fallo surge que la conducta omisiva del señor, ahí el fallo plantea intimaciones concurrentes para que cumpla con su obligación alimentaria, dice que la conducta omisiva del señor C constituye además un acto de violencia de género contra la señora F. De por sí, el cumplimiento alimentario de sus distintas variables, total, parcial o tardío, constituye un modo particularmente insidioso de violencia de género en la familia, pues ocasiona un deterioro de la situación socioeconómica de la mujer que repercute negativamente al limitar los recursos destinados a satisfacer las necesidades que deben cubrirse y la priva de los medios indispensables para afrontar la vida con dignidad. Esto es un concepto de por qué la negación alimentaria es violencia económica hacia la madre también. Entonces, entender esto nos ayuda también a analizar la conducta procesal del demandado en alimentos, no lo que él ha hecho por no cumplir, sino qué actitud tiene en un procedimiento. Si el procedimiento te interpela a cumplir y en un acuerdo que llegaste a celebrar, y así todo, incumplís con el acuerdo que vos celebraste y no vas a ningún tipo de audiencia que te han intimado a concurrir y no justificaste la incomparecencia de dicha audiencia, la conducta procesal del demandado en un proceso de alimento también tiene que ser un elemento clave para analizar con perspectiva del género el tema alimentario. La conducta del alimentante es claramente abusiva de su posición como principal sostén económico de su hija y a la vez contraria a la más leve consideración de la buena fe en las relaciones familiares. Ante el reiterado incumplimiento por parte del alimentante se admite la posición del traite cuando el obligado no se desempeña en relación de dependencia y aún cuando existe bien susceptible de embargo de ejecución.
Se otorga el plazo de 5 días para pagar. Miren cuánto debía, 537.500 pesos. Si vencido el plazo de los 5 días, él sigue en su contumacia y no abonase la suma referida, tiene que abonar el concepto de multa con medida combinatoria 500 pesos por cada día de retraso en el pago y hasta que lo efectivice, y el monto será destinado al acreedor alimentario. Esto es un fallo de Santa Fe de Villa Constitución del año 2017, un fallo que tiene menos de 2 años, que marca muy bien en claro esta postura. Pero también les voy a decir que estos fallos también son criticados. Primero, porque empiezan a trabajar sobre un concepto que se llama medida combinatoria del procedimiento de violencia. Entonces yo siempre digo, no para defender, sino para sostener con algún argumento, de decir, bueno, tengamos en cuenta que la medida combinatoria es un procedimiento que existe hace millones de años y no se da solamente en el ámbito de derecho de familia. Obviamente la medida combinatoria aparece en un momento en el cual las medidas, como una intimación a cumplir o compeler una obligación alimentaria, son ineficaces y son ineficientes. Por eso aparece la medida combinatoria. Las medidas combinatorias tienen un carácter coercitivo o coactivo, claramente, sí. Por eso se llega a esa instancia. Por un lado se pide que se cumplan con las medidas y que se sancionen los incumplimientos alimentarios, pero por otro lado, cuando la autoridad judicial impone una medida combinatoria como una multa, también es criticado y es cuestionado. Pero por otro lado digo, como abogado del diablo que soy, digo, ojo, no podemos de alguna manera abrir como si fuera todo un abanico y en todos los supuestos habilitar la medida combinatoria. Hay que trabajar en cada caso en particular. Después aparece un tema bastante interesante, un fallo que estamos hablando recién con Carlos, el tema de los daños y perjuicios y la violencia económica. Aparece 2 de marzo del 2016. Un fallo muy interesante de la Cámara Civil y Comercial de Necochea, en la cual me llega el fallo porque un compañero de una revista en la cual yo trabajo, de Pensamiento Civil, nos dice que llega un fallo muy interesante en donde se habla de daños y perjuicios por situaciones de violencia económica, entre otras. Muy interesante la historia porque el fallo arranca como objeto el tema del reconocimiento paterno-filial, hay cruce con el daño y perjuicio y hay cuestión alimentaria. El niño tenía una enfermedad genética, de hecho al momento de la sentencia muere. Años y años y años de incumplimiento alimentario. Años y años de desidia y negación de cualquier tipo de derecho alimentario. Sumado a gastos extraordinarios de salud, de intervenciones médicas, que ¿quién tenía que abonarlo? La mamá. ¿Y quién tenía que endeudarse y pedir prestado? La mamá. Entonces todo esto llevó a este tipo de fallo muy interesante que yo le voy a explicar después el análisis porque hay un artículo que yo escribí comentando el fallo cuando sale, porque el fallo necesita un artículo mío. Entonces mi vieja estaba por el barrio mostrando el fallo por todos lados, como a mi hijo y a mi hermana Tomás, acá tenés a mi hermano, y decía, porque justo cito un artículo en la revista, y feliz yo, imaginate. El fallo de la Cámara Civil y Comercial de Necochea mencionado habla que las omisiones en las obligaciones alimentarias son consideradas violencia económica contra el hijo y la actora, que interpone la demanda de daños y perjuicios contra el progenitor del niño. El fallo apuesta a introducir la perspectiva de género como fundamento de reparación de la actora. Expresa que el demandado por la mera omisión a colaborar con los procesos en su contra y a sustraerse a sus deberes como progenitor del niño con discapacidad, se colocó en una posición de poder respecto de la madre, siendo renuente a prestar asistencia en todo momento salvo el aporte de una cuota alimentaria provisoria mínima. Se fijó el alimento provisorio y no lo cubrió en su totalidad. Pagaba encima de la cuota de alimentos chica, pagaba menos todavía. Y él tenía más propiedades que la Loe Vera. O sea que, conformando esa actitud de violencia de género hacia quien no podía actuar de otro modo, ¿qué iba a hacer la madre? ¿Se iba a ir ella a Calafate y dejar el niño acá? Pues la necesidad del niño le imponía el rol de única responsable. Tenía que ella asumir las obligaciones alimentarias que incluyen las cuestiones de salud. Asimismo, el fallo introduce el factor tiempo como elemento de análisis para enmarcar el caso en un contexto de violencia de género, sostener que tales hechos lesivos cabe estimarlos que se produjeron desde el momento mismo en que fue indudable su verdadera asistencia, es decir, desde la firmeza de la sentencia de filiación,
No es que él decía, yo no sé nada, la verdad que me enteré hace un mes, yo no sabía, y me hacen esto, no. Él sabía su obligación. Y hasta el fallecimiento del niño, desarrollo temporal que por sí fuera necesario aclarar, permite la aplicación de la ley de violencia de género 26.486. El análisis no era una gran creación doctrinaria, era muy sencillo. Si ya el concepto de violencia del artículo 4 me dice que puede ser cualquier conducta, una acción u omisión, o sea que una omisión también puede ser violencia. Y cuando digo la omisión, me busco el artículo 4 y dice la omisión basada en la relación desigual de poder que afecta entre otros bienes la integridad económica o patrimonial de la mujer. O sea, ahí, con sola la norma, ya tenía de alguna manera el análisis hecho. Busco el artículo 5 dentro del tipo de violencia y vieron que habla de violencia económica. Inciso C, con el decreto reglamentario, ya de la propia norma tenía los fundamentos para poder analizar de por qué se decidió de esa manera. Hay un artículo, si lo quieren buscar, donde se comenta que está para el acceso libre, que se llama Las omisiones también son violencia, que está en la revista de Pensamiento Civil, donde ahí yo comento este fallo. Mi mamá también tiene el artículo ese. Y es muy interesante entender de esta manera, este fallo fue de alguna manera, como digo yo, señero en estos temas, porque habla también del tema de daños y perjuicios, y analiza el tema de, porque ustedes, yo después también me puse a buscar dónde está la violencia, decía yo, ¿dónde está mi amiga? Diría Fernanda Carroza, dice, ¿dónde está la violencia? Decía yo. Él cuando dice, acá no es necesario rubro esparcimiento, vestimenta, vivienda, si está en estado vegetativo en un hospital, ¿para qué quiere eso? Está en el fallo esto, gente, no un invento. Y yo encima lo transcribo en el artículo de doctrina. Yo lo transcribo para que lo vean. Esto es violencia económica. Aparte de violencia psicológica, bueno, no hablamos de la psicología, ahora estamos hablando de esto. Cuando hablamos de los supuestos de violencia económica, otro de los supuestos a analizar es la limitación de un recurso. Limitar un recurso patrimonial y económico también es violencia económica. Ocultar un bien para eludir una obligación alimentaria también es violencia económica. Ocultar un bien para poder sacarlo del régimen patrimonial del matrimonio, del régimen de comunidad, para poder gozarlo como si fuera un bien propio, también es violencia económica. Y cuando hablamos de limitación de un recurso, vamos a ver si voy a pedir a un doctor que me dé una mano. Vamos a leer este fallo que es muy interesante, porque este fallo marca muy bien que la violencia económica no pasa por una cuestión directamente de efectivo, pasa por una cuestión de tener un recurso. Es un fallo muy interesante. No sé si te animaron de nuevo. ¿Se entiende la letra? La actora promovió denuncia de violencia familiar contra quien fuera su marido y es padre de su hija, que denunció haber padecido hechos de violencia familiar durante la convivencia con el denunciado y luego de la misma, siendo asimismo víctima su hija menor de edad. Denunció haber sufrido violencia física, psicológica y económica, enunciando una concatenación de hechos violentos graves sufridos durante aproximadamente 16 años. Denunció asimismo el padecimiento de maltrato infantil por parte de su hija con violencia física ejercida por el denunciado cuando ella era pequeña y actualmente omisiones en su cuidado personal atenta a la negativa de la entrega de la documental necesaria de la obra social para la atención de su salud. Paremos ahí, por favor. Sumado al contexto de violencia de diferentes tipos, que no es la idea en este caso analizar para ese fallo, que va a quedar igual, está diciendo claramente omisión en el cuidado personal atento a la negativa de la entrega de la documental necesaria de la obra social para la atención de la salud. Estaba haciendo un tratamiento médico y le negaba el carnet de la obra social y la documentación necesaria para la atención médica. ¿Se entiende? O sea que acá el derecho en juego, ¿cuál es? La salud, ni más ni menos. Y cuando uno pone marco normativo, tiene que agregar desde niñez y adolescencia y el marco normativo de salud. Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y lo que sigue después abajo con lo demás. Pero es muy interesante eso, cómo fue de alguna manera sancionado de esa manera. ¿Ver? Actitud que configura a sí mismo hostigamiento hacia el denunciante de manera indirecta, es decir, a través de la ocasión de daños a su hija, ahora adolescente. Sí, por favor. Que solicitó medidas urgentes con fundamento en el riesgo
para la integridad física y psicológica de la denunciante y su hija adolescente. Que los hechos denunciados por la actora se enmarcan en la figura de violencia de género en la modalidad familiar de la que serían víctimas la denunciante y su hija menor de edad. Miren con un párrafo tan cortito abajo cómo claramente dicen que está bien todo el escenario, pero es importante decirlo, que esto es violencia contra una como contra otra. Eso es muy importante, porque abajo en un lenguaje muy claro, muy sencillo, explica claramente por qué. Pero vamos a ver si esto se resuelve de alguna manera. Sí, a ver. La declaración de la denunciante aporta gran cantidad de información a efectos de evaluar la situación denunciada y la prueba testimonial reunida y documental acompañada acreditan el derecho invocado y la urgencia de efectos de adoptar las medidas preventivas solicitadas. Que la violencia familiar importa todo un proceso que va debilitando a la víctima con el transcurso del tiempo y que no cesa a pesar de las denuncias que se realicen y o del alejamiento del victimario. Ya el propio fallo también va surgiendo doctrina que a ustedes les puede servir también para justificar cualquier petición o para poder dar un tipo de análisis particular a un caso. En el caso de los antecedentes relatados dan cuenta del sufrimiento de violencia física, psicológica y económica por parte de la denunciante y su hija adolescente a pesar de la separación con el denunciado. Ahí también vieron que los párrafos anteriores hablaban de violencia física y psicológica, pero ahora tímidamente agregó antecedentes relatados dan cuenta del sufrimiento de violencia física, psicológica y económica. Sí. Por todo lo expuesto, y siendo que se ha denunciado y acreditado el padecimiento de violencia de género en los tipos física, económica y psicológica en la modalidad familiar y hostigamiento por parte del denunciado hacia la denunciante con consecuente riesgo en la salud de su hija. Paremos ahí. ¿Y ahí qué derecho pone? El de la salud. Acá no hay integridad judicial, lo pone claramente. Está en riesgo la integridad psíquica porque se estaría cercenando el derecho a la salud. Sí, por favor. Es que resulta de suma urgencia el otorgamiento de una protección especial a dichas víctimas. Paremos ahí, a dichas víctimas, no la nombra solo al adolescente, la nombra a la madre que asume el rol. Pero me pongo en hincha pelota, perdón, pero me gusta sacar el jugo a los fallos. Las que se encuentran en condición de vulnerabilidad por su género, victimización y edad. ¿Y eso quién lo dice al último? Las que se encuentran en condición de vulnerabilidad por género, victimización y edad. ¿Qué instrumento lo dice? La 100 reglas de Brasilia sobre acceso a justicia a las personas en condición de vulnerabilidad. Son de marzo del 2008 y acordadas 5 del 2009 de la Corte Suprema de Justicia que da importancia. O sea que la regla de Brasilia se resuelve. Sí, entregar carnet. Para la revisión sanitaria de su hija menor de edad y una copia de su recibo de sueldo de forma mensual, a efecto de posibilitar la debida atención médica del adolescente, bajo procedimiento de ser ordenada la entrega de dicha documental mediante oficio judicial a la obra social y al empleador respectivamente. Paremos ahí. O sea, entregar carnet de la obra social y entregar recibo para también la cuestión alimentaria. Acá plata, vieron que acá plata de dinero no se habla. Acá se habla de documentación y empezar a agilizar la cuestión alimentaria. Y acá mete a alguien como responsable. ¿A quién? Al empleador. La parte empleadora. Sí. Bueno, viene lo demás. Ordenar al denunciado el cese de las conductas de hostigamiento, amenaza y intimidación que realizare de manera directa o indirecta hacia la denunciante y su hija. Tercero, citar a audiencia al denunciado para ser escuchado por la señora jueza, quien deberá comparecer personalmente bajo los procedimientos legales correspondientes en caso de inasistencia. Paremos ahí. Obviamente esta audiencia no va a ser una audiencia para decir vamos a tomar unos mates con bizcochitos. Le va a decir, ¿qué está pasando, señor? ¿Por qué no entregó? Le voy a decir una audiencia así. ¿Qué pasó que no entregó la documentación? No, porque no la tenía. Bueno, tramítala rápido el carnet porque necesita la atención médica. ¿Sí? Cuarto, sugería a la actora y su hija la concurrencia a espacios terapéuticos psicológicos. Vieron que acá no se habla de 20.000 pesos, 50.000 pesos, 140.000 pesos y es violencia económica. ¿Se entiende? Es lo que habíamos hablado hoy desde el concepto nuevo. Limitar los recursos de violencia económica. Y es un fallo que ustedes pensarán, plena capital federal. No, esto es Granadero Baigorria,
Juzgado de Pequeñas Causas Comunitarias, Santa Fe. Es muy importante tener en cuenta eso, ¿sí? Sí. ¿Tiene la competencia de juzgado de paz? Sí. Allá le va a preguntar la compañera, sí. Y después compañero, después Tengo una sensación como de impotencia de escuchar esto de que él no toma otra medida un poco más severa, porque vamos, el tipo es el que hace todo mal, en este caso, ¿no? Y por las buenas, haber querido darle camecito, a ver, bueno, mira, si no presentaba, curarle un poquito. Bueno, ya estaríamos, ¿no? Pero podrían tomar otra medida un poquito más rápida, severa. La nenita necesita, la necesita lo del carnet de la salud ayer, ¿no? Recordemos que las causas de violencia, primigenamente siempre me gustó esa palabra. Uno va estudiando y va anotando palabras. Pues, recordemos que primigenamente las causas de violencia eran de poca entidad y de poca importancia. Estamos hablando de la década del 90, década del 80. Y que actualmente haya fijado un criterio es un avance, pero no es suficiente, comparto lo que vos decís, Y lo mismo pasa frente con a la el entidad del alimento. problema. Va paso Sí, a sí. paso la cosa, yo entiendo, no sé. Y la temática no se organiza. Como va todo paso a paso, los nenes tienen que comer desde... Comparto absolutamente. Por eso es importante traer, así sea fallo que va creciendo. Probablemente cuando uno vuelva, trae otro tipo de criterios. Ya uno abre la puerta para volver, probablemente cuando uno vuelva, siempre para venir nuevos criterios. Pero este tipo de fallo nos da a mí, por ejemplo, y a todos nosotros nos tiene que dar la pauta de que la violencia económica pasa también por ayudar a garantizar un recurso. No creo que sea la solución absoluta y falta mucho, pero por lo menos frente a un contexto que negaba constantemente la violencia económica como tipo, dentro de todo bastante ayuda. Pero comparto lo que decía. Sí. Mi consulta de acá, justamente, no sé cómo será la gestión ante las obras sociales, pero no podría ir la mamá a buscar un carnet de obra social, es necesario tal vez reglamentar las cuestiones de la legitimación activa para Yo te diría, trajín que yo tengo las obras sociales de mi mamá. Con toda la burocracia que hay en la obra social, no puede ser la está a cargo del tipo. Menos. Contra la desigualdad a veces humana no se puede mucho tanto, ¿no? Pero la violencia económica si bien va a existir, también no se hubiera vulnerado el derecho a la salud, si puede cualquier otra parte de la Ojalá. Claro, en este caso está bien lo que decís, pero carguemos tintas con la obra social para que directamente le entregue el carnet como corresponde, pero no neguemos que no exista violencia económica de parte del agresor. Ah, sí, eso seguramente. Por eso digo como abrir la ventana, O sea, la obra social no entrega el carnet a la mamá. Es que yo sé que hay obras sociales que son terriblemente estrictas. Sí, O sea, toda la obra O social. sea, estar estricto, No, sí, con una orden judicial sí. Con una orden judicial sí. Pero en este caso, que podrían no tener necesidad de intervención judicial, aparte que le puede demorar un poquito más que en este caso no fue en vano esto de decirle a él, entrega usted el carnet de obra social. Por más que la parte empleadora lo entregaba después de la obra social, fue como decirle una mojada acá, de decirle, entregamos el carnet de la obra social. Vos sos el progenitor que tenés que estar obligado. Acá hay otra pregunta. Entonces, sí. Ese es el tema, porque se van a dar cuenta con muchos fallos con perspectiva de género, que la propia autoridad judicial, para bien o para mal, cuando hablamos de perspectiva de género, en un sentido de análisis, a propósito lo hace muchas veces. Sí. Ahí y allá, por favor. Yo te quería hacer una pregunta. Sí. Nuestro rol como Poder Judicial, de acuerdo a la Convención de Belén do Pará, la Convención de Belén do Pará habla de la obligación del Estado argentino de brindar un juicio justo. Sí. Y casi siempre eso se lleva para el lado de lo penal. Sí. Pero nosotros como operadores de otras ramas, digo, familia, civil, tenemos la obligación también de ponerle nombre a la violencia. Sí. Es un deber nuestro Sí. visibilizar la violencia, ponerle nombre y no pasarla por alto. O sea, si llega a nuestras manos una situación como esta, deberíamos poner de resalto que existe una situación de violencia y no solamente darle la respuesta
de que vaya a la obra social. ¿Me entendés lo que quiero decir? Sí. Es como un poco para pensar. Veo acá abajo, dice violencia familiar. Desde la forma en que nombramos el expediente, el trámite que le damos, que no es lo mismo violencia familiar que violencia de género, porque para algo son dos leyes diferentes. Sí. Desde cómo encaramos la fundamentación de un pedido y desde cómo nosotros introducimos en los fundamentos la 26485, la Convención de Belén do Pará o las reglas de Brasilia es nuestra obligación. Sí. A lo que voy con esto de la pregunta de si nosotros tenemos que acortar el camino para efectivizar una respuesta judicial más rápida en cuanto al derecho a la salud, importa no obedecer nuestra obligación como parte del Estado argentino de visibilizar la violencia de género. Comparto. Lo que pasa es que es muy interesante lo que dijiste con respecto al objeto, porque más de uno me puede decir, bueno, digo, pero eso lo pediste, pero después de haber hecho un incidente. En la propia denuncia de violencia familiar está planteada la situación. Y hay otra cosa también que me pareció muy interesante, que hay un dilema constante cuando se habla de violencia de género en su modalidad familiar o violencia familiar aparte, puntual. ¿Cuál es el dilema? Por una parte sabemos que las leyes de protección contra la violencia familiar y de género son leyes de un carácter más civil. En otros países la violencia de género tiene una postura plenamente penal. Ejemplo, España. Ustedes saben que en España la propia resolución tiene cuestiones penales y cuestiones civiles. Acá en Argentina no es así. O sea que por un lado le damos... Claro, no, pero acá pasa un tema. Por un lado, el carril civil no puede estar de ninguna manera minimizado porque la propia ley de protección contra violencia lo habilita para instar la actividad jurisdiccional, para dictar cualquier tipo de medida, como por ejemplo esta. Y por otro lado, que si de los hechos relatados surge una cuestión de alcance penal, sí se investigará una cuestión penal. Porque acá en Argentina ustedes saben que no hay un delito de violencia, ustedes saben, no existe el delito de violencia. Y no lo digo de una manera bastante picarona. ¿Por qué? No hay delito de violencia como otros países. Lo que sí hay acá, delitos especiales vinculados a la violencia de género. Lesiones leve, grave, gravísima, coacción, privación legítima de libertad, violación de domicilio, hostigamiento, diferentes delitos especiales, que deben ser investigados con perspectiva de género. Pero una cosa no quita la otra. Y salió un fallo de Villa Gesell, provincia de Buenos Aires, que dice claramente, por un lado dice, las medidas cautelares son ineficaces para poder hacer cesar las situaciones de violencia. Tenemos que reforzar el fuero penal. Y por el otro lado fija un criterio con respecto a la medida cautelar en el fuero civil, que habla de lugares de habitual concurrencia o no. Y yo le digo, no, son cosas diferentes. Si hablamos de medida de protección en un procedimiento de violencia, tienen otra interpretación y otro estudio vinculado al tema del género, diferente al fuero penal, que no quiero decir que no intervenga. Pero no podemos desconocer todo el trabajo del área civil, como en este tipo de fallos, que ayudan a garantizar derechos en este contexto de violencia. Pero, y aparte la finalidad es diferente. La finalidad del procedimiento civil es una finalidad más desde el punto de vista protectora. La finalidad desde el punto de vista penal es una finalidad evidentemente punitiva, de responsabilidad. O sea que también tengamos cuidado con ese trabajo civil y penal, porque esos cruces podemos de alguna manera desproteger a una víctima. Pasa con un tema de abuso sexual. Sí, ya empezamos la investigación penal en cualquier momento, cuando salga el debate y vamos a hacer esto, aquello. Y yo siempre le pregunto, ¿y pediste la prohibición de acercamiento en el foro civil? Pero no, si ya fue el perro penal, lo vamos a hacer mierda. Un juego que están grabando, por eso. Me lo voy a decir mierda. O sea que, ¿pediste entonces el tema así? No, pero si yo para qué voy a pedir, no tiene sentido. No, pedí la prohibición de acercamiento y contacto porque eso te va a abrir la puerta a otra interpretación de las medidas, todo lo que se viene trabajando, independientemente de la investigación penal de ese tipo de delitos. O sea que hay un tema bastante difícil también por poder analizar en cada supuesto. Y ahí, como vos decías, el tema de por ahí la labor educativa de los operadores de la justicia, sea desde el área que sea, porque muchas veces la persona que viene a denunciar, en el momento que hace la denuncia, ya sea en la comisaría, en alguna sede judicial, hizo la denuncia. Y para la persona que es víctima de violencia, ella viene y cuenta su problema,
muchas veces con un gran esfuerzo, y para eso ella es todo. Digo, ella no va a entender que hay dos carriles, uno penal y uno de trámite de familia. Ojo, a veces sí, no podemos generalizar. A ver, por el artículo 3, inciso K, del decreto reglamentario 1011 del 2010 dice: se tiene que atender a la persona acorde a las condiciones subjetivas de la solicitante. A veces no lo entiende, pero a veces sí. Y si a veces sí, yo cuando aprovecho y que me preguntan y lo entiende y tiene ganas de saber, yo le voy explicando todo y a veces no, está atravesada por la situación que le contaba. La mayoría no. La mayoría no, o sí, puede pasar que sí. Lo que me parece que por donde va, la persona de por sí. Y el lenguaje también jurídico a veces hay que traducírselo a las personas. No, claro que sí. Porque institucionalmente se la termina poniendo en una postura de que ella la que tiene que también hacerse cargo de todo, entender que es un foro penal, entender que es familia, dónde se hace una cosa, a dónde se hace otra. Pero nadie se toma el tiempo de realmente explicar de qué se trata ese proceso y hacerlo partícipe de ese proceso. Y es fundamental eso. Entonces, digamos, y después siempre se termina cargando las puntas sobre lo que hicieron mal, lo que hicieron bien, o si se dejaron y se fueron, o si siempre se termina como poniendo en este lugar institucional también la carga de resolver esto. Yo creo que la clave, insisto, en ejercer un rol docente, pero no desde el punto de vista de ir a iluminar algo, sino desde el punto de vista de marcar una información clara y sencilla, acorde al momento, la situación que se encuentra la persona. Sí. A veces una información sencilla ayuda a perpetuar y evitar que se corte el circuito de atención. O sea que nosotros no podemos cortar el circuito de atención, es lo peor que podemos hacer. Yo denuncio y explicamos que tiene, digamos, el derecho de concurrir a la defensoría, de hecho, que vamos a constancia del acta, y le explicamos. El instructor sabe y explica. Y de hecho la mandamos a la defensoría. Y yo puedo cobrar la defensoría. Incluso hablamos por teléfono, diciéndole, ahí te mandamos la víctima. Ahí, igual primero hay que saber el tema de la articulación es fundamental. Y hay una palabra que siempre decimos y que yo le voy a explicar que no conviene decirla, al menos los que trabajamos en la temática, pero yo la digo porque estamos hablando en confianza que somos bastantes. Los que trabajamos en la temática tenemos que cuidado, y me agrego yo mi culpa, no tenemos que decir el concepto de víctima. Porque el concepto de víctima la persona la combina en una situación procesal y de fondo. La mujer en situación de violencia. Lo digo porque lo hacemos. El otro día yo haciéndome lindo, voy a un espacio cultural y empiezo a hablar de abuso sexual infantil. Uno viene y se levanta. No es abuso sexual infantil. Cambió el nombre. Ahora se habla de abuso sexual en la infancia, porque si no estarías colocando que la infancia es sinónimo de abuso sexual. Y tenía razón. No es que la niñez está plagada de abuso sexual. Es abuso sexual en la infancia. Y el lenguaje tiene contenido, y más cuando hablamos de violencia de género. O sea que es importante eso también. Y otra cosa, evitar la victimización, de decir, a ver mamita, vení que te llevo al abogado, a ver, correcto. Ni entienden, a ver mamita, a la psicóloga, viene el psicólogo, viene el cara del psicólogo. A ver, vamos con la trabajadora social, a ver, cuando termina el recorrido, el raíz, la ruta crítica, no va a entender nada a veces. ¿Vieron cuando yo le expliqué los refugios? Directamente fuimos a hablar con el refugio y hablamos incluso los chicos sabían a dónde iban, eran muy chiquitos, pero había un trabajo un poco más profundo en ese caso. Eran 5 chicos que iban a entrar en un refugio de puertas cerradas. Era una cuestión muy, en este caso, lesiva para ellos. Era un cambio de escenario absoluto. Iban a saber que iban a un lugar donde iban a estar encerrados, en un refugio. O sea que, volviendo a lo mismo, hay que tener cuidado no solo con el lenguaje, sino también con el tratamiento que nosotros damos, porque ese tratamiento volveríamos a victimizar a esa mujer. ¿Se entiende? Y eso también hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Pero yo la quiero ayudar, está bien. Pero la persona es protagonista del procedimiento. Nosotros tenemos que aprovechar esas oportunidades para darle las notas de participación necesarias. ¿Sí? ¿Cómo te sentiste en la entrevista? 2 segundos, no pierdo tanto tiempo.
Bien, ¿te gustó esto? ¿Te pasó esto? ¿Te pareció esto? Aquello, bien. ¿Alguna duda más? ¿Algo más? No. Cuando termina la entrevista, que yo utilizo lo que a mí me importa para dar la intervención al juzgado civil y penal o consejo de niños o el lugar que corresponda, yo vuelvo de nuevo a la cuestión asistencial, vamos a decir no asistencial, informativa, y le pregunto si queda alguna duda. Y si hay alguien que la acompañe a hacer la denuncia, le agradezco que sea acompañante a hacer la denuncia, por más que esté esperándola horas y horas con el termo abajo, porque también la figura del acompañante existe. Entonces, hay que trabajar muchísimo también con la asistencia y con la atención, porque uno con el afán de cumplir reglas procesales no va con la cuestión humana que choca también con estas situaciones donde hay desconfianza institucional y todo lo demás. ¿Vos querés? El acceso a la justicia, yo creo que hay una desigualdad en el acceso a la justicia de acuerdo al lugar del territorio que te toque ocupar en la provincia. Si vos estás en Gallegos, tenés la Comisaría de la Mujer, tenés un grupo de asistencia a víctimas de delitos, tenés otro tipo de cuestiones, la OEB. Cuando estás en un lugar como Calafate, vos tenés muchos accesos a la justicia, todos dispuestos, porque la idea que quiero que quede clara es que yo no estoy tratando de decir que ninguno es mejor ni el otro es peor. Pero vos tenés la situación de que la mujer puede hacer la denuncia a la policía, en la fiscalía o en el juzgado. Si es un delito penal, va a ratificar la denuncia a penal. Si tiene una cuestión de abordaje intrafamiliar, va a una audiencia en familia. Si tiene que ver algo con la CENAF, se tiene que entrevistar con la oficina de infancia. Si después se le requiere que tenga un informe psicológico, va con la psicóloga. Si después necesita una atención del asistente social, va al asistente social. Entonces... Pero yo lo que quiero es que entienda dónde va. Está perfecto, pero acá no hay un hilo conductor. No, esa mujer no tiene un acompañante, como vos decís, como puede haber en Buenos Aires, que vos tenés... No, bueno, el acompañante puede ser la propia vecina, no, puede ya ser sé, yo cualquiera. quiero decir, pero espera. En Buenos Me Aires, encanta discutir. En Buenos Aires, no desconozco que pueda tener un acompañante de ese tipo. Lo que te quiero explicar es otra cuestión. Aprovechando que estamos todos los actores acá, sí. Mi idea es poner de resalto que esa mujer que ya fue por todos estos lugares fue informada seguramente por todos los que la atendimos o la atienden de todas las cuestiones. Ahora, el tipo no fue a ninguna. Cuando mucho, después fue la indagatoria o fue, si compareció a la audiencia. La mujer tuvo que acceder a la justicia, dejar a los chicos, ir con los chicos y todo un montón de cuestiones porque nuestra realidad, por el momento, es esta. Dependerá de nosotros que podamos articular cuestiones para que una misma denuncia, el papel, circule y no la mujer. ¿Será que nosotros somos los que tenemos que ver de una vez por todas cómo hacemos para que esta mujer manifieste frente a alguna situación que quiere estar o que no quiere estar, que se le informó o que no se le informó, y articulemos un formulario único, veamos de qué manera? Sí. Y en algunos casos que se lo requiera, donde la situación es más grave, donde es más complicada, acudir incluso nosotros desde la justicia a buscar a la casa con la asistencia social, con lo que quiera. Yo sé que no hay recursos, pero somos pocos. No puede ser que en un pueblo así tenga toda esa... o no es revictimizar. No es que nosotros tenemos que articular estrategia, porque no puede ser que sea falta de recursos. Recursos humanos hay, todos los que los atendemos, lo estamos atendiendo. Claro. Es una sobreactuación. Sí, entiendo. El secreto no es no es difícil. Hay dos puntos a tener en cuenta, que vos dijiste muy bien, la verdad que primero el acompañante puede ser que no hay acompañante terapéutico, no puede ser cualquier persona en la República Argentina, Calafate, echando la mapa. El artículo 25 de la 26.485 habla del acompañante. Eso puede ser que el acompañante no necesita un título, certificado, grado, nada. El acompañante Vos tenés una oficina que vos pero llamás... no, vos pensás acompañante como a nivel institucional. Acompañante puede ser cualquier cosa. No, te estoy diciendo, la diferencia del acceso a la justicia depende del lugar territorial de Argentina en el que vivas. Claro. En Buenos Aires, una ambulancia o un patrullero que está disfrazado de auto civil va a tu casa.
Si vos tenés los chicos en el colegio, te van a ayudar a buscar a los chicos al colegio para que vos estés contenida. A eso me refiero. A eso me refiero. Todo lo que te puede brindar el Estado en esa situación, para que vos puedas acceder a la justicia, estar tranquila, que tus chicos están cuidados. Cuando acá no tenemos eso, no te estoy diciendo que esté mal ni nada, ya llegaremos, ya se podrá en algún momento. No, yo pensé que hablabas del rol del acompañante. Pero acá las instituciones no acompañan, acá las instituciones tienen que cumplir su obligación desde el ámbito penal, desde el ámbito civil. Acá se habla de articulación y se habla de unificar criterios. Esas son las dos patas de solución. Cuando uno va a una mesa local a hablar del género, o cuando uno va a un hospital, como me pasó el otro día, o cuando uno va a un pergamino a hablar sobre violencia mediática con un periodista, uno dice claramente el secreto son dos. Si ustedes lo quieren usar, es un tema de cada uno, pero en realidad limita un derecho. Primero, la articulación institucional. Pueden existir 25.000 instituciones que atiendan, contengan y todo lo demás. Pero si no hay una articulación necesaria, eso permite de alguna manera que el tiempo se haga muchísimo más largo y cuesta de alguna manera la articulación y la comunicación entre instituciones. Y a veces cuesta incluso la comunicación intrainstitucional. Imagínense la interinstitucional. Segundo, cuesta, es verdad, realmente, cuesta unificar un criterio de atención. Por eso es un problema grave. Porque unificar un criterio de atención permite seguridad jurídica para las personas en situación de violencia. Y eso permite también garantizar un derecho. Si uno dice, de esta manera actuamos, intervenimos, dictamos esta medida y articulamos con esta institución, es mucho más fácil y no la mujer va a ser el íter constante, la ruta crítica de ir recorriendo diferentes lugares. Pero hay algo fundamental que también dijiste, que está bueno, es que por un lado ella hace todo y el agresor no hace nada. Esta es la violencia simbólica. Esta es la violencia estructural de la cual hablamos y que lamentablemente algunas veces desconocen los profesionales. A veces los profesionales no somos lo suficientemente abiertos y no reconocemos todo esto. Pero esa es la violencia estructural. Cuando te dicen, yo tengo que hacer todo y estoy atravesando una situación de violencia y el agresor no hace nada, al contrario, sigue ejerciendo violencia y la impunidad se sigue dando. Lamentablemente eso nos hace seguir remando con esta temática. Vamos a avanzar un poquito más para poder mostrarle todos los fallos, porque yo, sí, por mí me quedé un año acá a mostrarle los fallos, pero no se puede. Este es el fallo novedoso señero en tema de negación de alimentos por violencia económica. Muy interesante el fallo. La actora y el demandado interponen recursos contra las resoluciones. Los recursos fueron fundados. La asesoría de incapaz interviniente presentó su dictamen. La causa se inicia por una acción que promueve la señora para ejecución alimentaria contra el señor D, aclarando que lo hace por sí y por sus hijos menores y en representación de su hijo mayor, por la suma de, miren lo que debía, 496.000 pesos, 496.137 pesos con 42, a octubre de 2017. Este es un fallo de días. Solicitando la tasa activa más alta de plaza conforme al artículo 552 del Código Civil y Comercial y una tasa adicional que fije la señora juez de grado, costos, actualización monetaria y costas al demandado. Lo que ahí hizo la abogada que intervino, solamente usó la norma que tenía. Y solamente le dijo a la autoridad judicial, doctor, artículo 552 del Código Civil y Comercial. Acá hay que entender eso. Porque dice, el artículo 552 dice que las sumas debidas por alimento, por el incumplimiento en el plazo previsto, devengan una tasa de interés equivalente a la más alta que cobran los bancos a sus clientes, según la reglamentación del Banco Central, y agrega la abogada, a la que se adiciona la que el juez fije según la circunstancia del caso. La abogada dice, ojo, aparte de aplicar el 552 del Código Civil y Comercial, te voy a demostrar cuáles son las circunstancias del caso que hacen que la tasa la haga más alta. Y ahí empieza a contar el escenario de violencia económica que vivía la madre con su hijo. Posteriormente, posteriormente, frente a la falta de contestación del demandado y a la falta de impugnación de la liquidación practicada, se manda a llevar adelante la ejecución hasta tanto el ejecutado haga la acreedora íntegro pago de la suma reclamada con más el interés que percibe el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento con costa al ejecutado. La señora F se agrava de la imposición de la tasa activa y de la falta de alimento alguno, alegando que el 552 no autoriza a los jueces a bajar la tasa aplicable.
aunque sí adicional la que el juez fije según las circunstancias del caso, por lo que pide que se revoque el fallo estableciendo que la tasa de interés debe ser la más alta que cobra el banco a su cliente, adicionándose en su caso aquella que la jurisdicción establezca según las circunstancias del caso. La ley te marca un monto mínimo, un piso. A partir de la ley andate para arriba, pero no te vayas para abajo. Ahora bien, de la lectura de la resolución apelada surge que no se ha aplicado el 552. Se obtiene que la tasa activa establecida en la resolución apelada no resulta ser la más alta como lo indica la normativa. Por lo tanto, se tiene que modificar la resolución debiendo aplicarse la tasa más activa que cobran los bancos a su cliente, según la reglamentación del Banco Central, conforme a la norma del 552. Hasta ahí yo dije aburrido el fallo. Pero dice, en cuanto a la adición solicitada por la parte actora, la última parte del 552 ha dicho que además de aplicarse la tasa activa ante la mora en el pago de la cuota alimentaria, se dispone que el juez adicionará otra tasa según las circunstancias del caso, las que se relacionarán por lo general con el incumplimiento reiterado de la obligación o con la conducta maliciosa o temeraria del demandado durante el trámite de ejecución de la cuota definitiva o provisoria. Es decir, el aditamento en cuestión no deviene en forma automática, sino condicionado a las características de cada supuesto concreto en lo que se deba decidir. Analizando las circunstancias del caso, vemos que la presente acción se inicia como consecuencia de la falta de un cumplimiento respecto al pago de alimentos que fueron acordados de manera voluntaria. O sea que hiciste un acuerdo y después lo incumpliste. Con la sentencia letrada por él y la actora, los convenios agregados, los cuales fueron homologados en marzo de 2016. A ellos se suman las circunstancias familiares. Los 3 hijos en etapa escolar, que al momento de la homologación del convenio tenían 9, 13 y 7 años, plena edad escolar. Debiendo la señora F sostener cuota mensual y matrícula escolar, compra, uniforme, material escolar, libro de estudio, así como también gasto de telefonía, viaje egresado, actividad deportiva, recreativa, todo ello conforme surge el contenido de los convenios entre las partes, más todo lo atinente al contenido de la obligación alimentaria de los progenitores respecto a sus hijos e hijas. Igual me aburrió, a ver, quiero más. No debemos soslayar que la actora manifiesta en su memorial de agravio que en ese momento se había quedado sin fuente laboral y que se ha endeudado con créditos que hubo de obtener para cumplir su función alimentaria y suplir la del señor D. Vieron como ella, la propia abogada va mostrando la cuestión alimentaria como violenta en sí. Por otro lado, ni el señor D ni su asistencia letrada han manifestado en auto ninguna razón o justificativo frente al tamaño incumplimiento de sus deberes parentales respecto a la obligación alimentaria. Cuestiones que podrían considerarse en esta oportunidad surgiendo únicamente de autos que él mismo habita en un barrio privado de la localidad de Ituzaingó. Él vivía en un barrio privado y por otro lado estaban los demás privados de su mente que se le fue mal. Así entonces existen circunstancias más que justificadas para sobreagregar más interés a la tasa bancaria. Es que dadas las circunstancias del caso, y ahí pone, donde nos hallamos frente a un acuerdo de alimentos, luego su incumplimiento, sumado a la falta alguna de explicación de por qué el accionado faltó su obligación, como así también contextualizado con el indicio de potencialidad económica que nos indica el hecho de residir en un barrio cerrado, la cuestión debe observarse necesariamente en clave constitucional. Pues acá no está en juego un tema matrimonial, sino circunstancias que tienen que ver con la subsistencia misma de los hijos del accionado. Que no se hace cargo pudiendo hacerlo de lo necesario para la subsistencia de sus hijos, incurre en una de las conductas que desde nuestro punto de vista debe merecer el más intenso reproche, pues implica sustraerse voluntariamente al cumplimiento de una obligación que no emana solo la ley, sino de las convenciones que de todo suplicio. Acá el fallo como reto, de lo que dijimos fallo docente, acá el fallo como un reto. Y con innegable potencialidad dañosa hacia sus hijos, ajeno, correla, a la controversia que pudiera haberse generado la ruptura de la pareja que conformaba a su padre. No me importa cómo se pelearon, me importa que cumpla con los derechos alimentarios. Por lo demás, en casos como el presente, donde no se pagan, sin verificarse razones objetivas en cuanto a la imposibilidad de pago, quedando la madre a cargo de los hijos y el problema pesando únicamente sobre ella, ahí está el lenguaje claro que uno tiene que tener, se perfila nítidamente una situación de violencia económica. Lo dice el fallo. Situación que del Poder Judicial no podemos tolerar ni pasar inadvertida, que sea la compañera, teniendo en cuenta incluso los padecimientos no solo materiales, sino también inmateriales, que esto puede generar sobre la mujer que queda a cargo de los niños, que tiene que resolver por sí sola todo lo que hace la atención de los hijos. Lo cual incluso implica que la mujer, al tener que hacerse cargo de toda la situación, deba de traer parte del tiempo que pudiera utilizar para una mejor atención de sus hijos, niños y adolescentes.
Una vez vino a denunciar un hombre diciendo, la verdad, vengo a denunciar la negligencia de la madre. ¿Por qué? Y porque no están todo el día, está todo el tiempo cuidando a la abuela, la abuela lo está cuidando. Entonces mi pregunta es ingenua, no tan ingenua, ¿y qué hace la madre cuando? Y está trabajando 2 o 3 turnos. Da clase de danza, de paso vende empanadas, de poco más, no sé. Pregunta más ingenua, ¿y usted cumple con su obligación alimentaria? Y sí, yo cumplo, ¿viste? Cuando empezamos a preguntar ya directamente se quería retirar. Pero entonces también hay que saber eso. En casos así, según consideramos, debemos actuar cuando se encuentra en nuestro alcance, no solo para revertir esa circunstancia, sino para también evitar que se repita a futuro. Y ahí marca, ahí pone la Convención Belendo Pará y la 26.486, la Convención CEDAW, ya que todavía restan algunos años para que cese la obligación alimentaria del accionado respecto de sus hijos. Luego, y en tal contexto, la tasa de interés aumentada parece suficientemente incentivo no solo para reparar el daño que ya se generó, sino también para evitar que se siga generando. En el caso de Auto vemos que el señor fue intimado a pagar los alimentos adeudados y a pesar de haberse notificado no ha puesto excepción alguna contra el progreso de la ejecución, por lo que la resolución que manda a seguir adelante con la ejecución deviene inapelable. Resuelve hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la señora F, modificándose la resolución apelada, debiéndose aplicarse la suma adeudada de la tasa activa más alta que cobran los bancos, porque el artículo lo dice, no un invento de autoridad judicial. Es decir, que se aplicará en total 2 veces la tasa activa más referida, conforme al artículo 252 del Código Civil Comercial. Se declara mal concedido el recurso interpuesto por el señor CD, todo ello con costa de alzada al ejecutado, en su carácter de alimentante. ¿No? Un fallo bastante recto, un fallo recto, viste que hoy decía vos algo más duro, más fuerte. Esto es Cámara Civil y Comercial del Departamento Judicial de Morón. Sale el fallo esto, ¿saben de cuándo es el fallo, no? 12 de septiembre del 2019. De esto se está hablando ahora. Fui a dar el 17 de septiembre una charla de daños y violencia en el Colegio de Abogados de Morón. Empezaban a discutir, pero Morón es una mierda. Ah, bueno. Todos los especialistas en la temática de toda Argentina que hablamos del tema, ¿saben de qué fallo estamos hablando? De un fallo de Morón, provincia de Buenos Aires. Y cuando sabían que el fallo existía, le han dicho que la abogada que intervino era una abogada que venía actualizándose y todo, y usó solamente la caja de herramientas que tenía a disposición, el Código Civil y Comercial y las convenciones. No es que había hecho una gran creación. Trabajó con el caso y le puso un marco normativo específico. Y obviamente sale esta joya que de este fallo se va a hablar muchísimos meses y años más. Si me das todo, no te pido nada más. Y constante lo económico. Los operadores de la temática, uy, esto es un tema, también nos vamos a tener las trompadas, pero yo quiero terminar con una foto alegre y campante como hago todas las actividades, por favor. ¿Quién podrá ayudarme a ser autosuficiente? Por un lado, los operadores de la temática que nos sentimos omnipotentes frente a una temática que constantemente nos obliga a ser grandes salvadores cuando en realidad somos facilitadores de atenciones y de derechos. Eso me salió una linda frase. O sea que nosotros no somos los que tomamos la posta del caso. Nosotros facilitamos atenciones, contenemos, trabajamos, intervenimos. Y acá, bueno, en un artículo que explicaba los 3 tiempos en el procedimiento de violencia, que me gusta mucho explicar los 3 tiempos en el procedimiento de violencia para que quede claro muy bien cuál es todo el mecanismo, el esqueleto del procedimiento. A ver, compañero, ¿te animás a leer? Así la dejamos descansar, compañera. Sí. No quiere leer, esto es el colegio secundario, Socorro, 5º año. Por favor. Fuerte y claro. Fuerte y claro que todos lo vamos a mirar a la cara. El procedimiento de violencia familiar tiene una estructura diferente a otros, incluso dentro de los procesos de familia. Esta diferencia es consecuencia de los bienes jurídicos que se quieren resguardar atento a las situaciones de violencia denunciadas. Vieron que, como decíamos, el contenido de los pedidos marca la estructura procesal elegida. El otro día fui a la Universidad de la Defensa a dar una charla para hablar para militares de género, era un desafío. Y hay muchas cosas interesantes, después yo le voy a contar con tiempo. Lo importante era, en este caso, aclararles que acá, más allá de un procedimiento administrativo que tenían que trasladar esta comunicación al Cabo Soria, del Cabo Soria al Cabo Apóstol, acá había que proteger y resguardar.
a la mujer que denunciaba una situación de violencia de género dentro del casino de los suboficiales. Acá había que proteger, más allá del procedimiento administrativo que había que cumplir por acorde a la ley militar y todo lo demás, acá había que resguardar, había que proteger. O sea que acá el contenido de lo pedido marca la estructura procesal. No es al revés, que yo elijo este procedimiento para poder acortar un tiempo y listo, no. La propia fruta marca la importancia de la cáscara. La persona en situación de violencia debe acceder a la justicia y activar los mecanismos institucionales como el judicial a los fines de dar inicio al procedimiento. Paremos ahí. A propósito puse eso, dice activar los mecanismos institucionales como el judicial, como puede ser otro. La labor de atención, otro tipo de trabajo, porque si no sería de alguna manera totalmente la omnipotencia del Poder Judicial, la omnipotencia del abogado o la abogada que dice yo vengo a solucionar el tema de violencia. Y a veces también desde la contención se puede trabajar. A su vez, está legitimada para iniciarlo y ser resguardada en sus derechos mediante el dictado de medidas de protección. Una vez concedida la medida, debe tomar los recaudos necesarios para hacerla efectiva y, en caso de incumplimiento, denunciar cuáles fueron los hechos de violencia o no que lo configuran. Yo siempre presento estos párrafos para explicar solamente la estructura base de un procedimiento de violencia, ¿no? Porque el procedimiento de violencia tiene tres tiempos. Ustedes saben que hablar de violencia procesal tiene tres tiempos: pasado, presente y futuro. Yo tomo un hecho actual de violencia, lo contextualizo con los pasados para que la autoridad judicial dicte una resolución judicial que contemple el futuro. Vieron que tomé los tres tiempos. Esto es fundamental que lo entendamos nosotros lo tenemos que entender de la mejor manera. Porque si yo solamente tomo el presente y no tomo el pasado, en el presente me dijo, te voy a quemar. Y yo tomo solamente eso y no tomo que el mes pasado la quiso tirar del balcón. Me pasó un caso que mismo. No contextualizo todo y la medida obviamente que se va a tomar va a resguardar de manera en base a ese hecho de violencia, no en base a la contextualización pasada. Si yo solamente tomo el hecho pasado y no tomo ningún hecho presente, no van a tener una medida urgente que habilite una instancia jurisdiccional para la solicitud de una medida de protección. Si yo, por ejemplo, digo, ¿cuándo pasó esto? En 1985. ¿Cuándo? Cuando me fui a Bariloche de vacaciones, me pegaban en Bariloche, me pegó un novio que yo tenía. ¿Lo volviste a ver? No. ¿La dirección? No. ¿De cuándo fue la última que lo vi? ¿Y en 1985 fue Bariloche? Si no hay un hecho actual de violencia que amerite la intervención de manera urgente mediante el dictado de una medida, entonces no voy a poder de alguna manera contemplar todos los tiempos para el dictado de esa medida que resuelva a proteger ese futuro. Si yo solamente tomo el presente y tomo el pasado pero no tomo el futuro, la autoridad judicial tranquilamente va a poner una calimina, una llamarada gigante, una calimina así para un semejante prendida de fuego, y digo, nada más, usted se va a resguardar en la casa de su hermana, se va a la calle Mendoza, él conoce la calle Mendoza, no, listo, ya está, vaya a la casa de su hermana y ya está, vuelvo. Si yo le doy una medida que prevea que esta situación podría desencadenarse en el futuro, entonces ahí no estoy trabajando bien. Yo tengo que tener en cuenta los tres tiempos en el procedimiento de violencia para poder comprenderlo y trabajarlo. Si está ávida, que quiero hablar, sí. Con respecto a la diferenciación que vos hiciste de que, bueno, el fuero de familia y más profesional, penal, es punitivo, sancionatorio. Tenemos que pedir la posibilidad de hacer o de pedir una reparación de daño y perjuicio. Sí. Que la tenemos prevista en la ley 466 nosotros y sí. la 2645. Sí. Ahora bien, hay situaciones que se han planteado en donde la víctima, o sobre todo los letrados o letrada, más allá de las medidas proteccionales, ¿sí?, aún cesada la violencia, sí, solicitan una declaración de reconocimiento o se dicte sentencia con un pronunciamiento en donde se reconozcan que hubo una situación de violencia o hubieron situaciones de violencia, aun cuando no han pedido reparación por daños y perjuicios. Sí. Que se dicte sentencia, que no queden los cautelar. Sí. ¿Qué opinás en relación a esa implicancia de la procedencia, ¿no? Sí. En cuanto a estructura del proceso? Viene genial esa pregunta. Muy bien. Bueno, Héctor, para demostrar mi casa. Esto es interesante.
Porque miren lo que dijo la compañera. Muy interesante. ¿Escucharon bien, no? Hay algo que tenemos que apegar al procedimiento de violencia familiar. El principio de oficiosidad. Artículos 705 al 711 del Código Civil y Comercial, dentro de los principios procesales en las relaciones de familia, habla del principio de oficiosidad. Y el principio de oficiosidad también está en la ley 6485. El juez, por más que la parte no pida, puede plantear algún tipo de reparación, incluso traspasando el principio de congruencia, que es uno de los principios procesales. O sea que el artículo 35 de la 26485, que habla de la posibilidad de reclamar daño y perjuicio derivados de situaciones de violencia de género, puede muchas veces ser aplicado. En mi forma de pensar tendría que ser peticionado, porque realmente hablar de daño y perjuicio en violencia requiere una construcción de una demanda con otro tipo de parámetros, diferente a un procedimiento especial en el cual se dicta una medida cautelar. Entonces también hay que empezar a trabajar también con eso. Y Santa Cruz en daño y perjuicio en violencia señala también el artículo 10 del artículo 66, creo que es, que yo siempre lo planteo como ejemplo, o el decreto reglamentario de la ley 529, fueron las dos leyes caballo para poder hablar de daño en violencia. Ustedes saben muy bien que esta de Santa Cruz es para chupar las medias, ¿no? Es para habla específicamente de gasto de viático, mudanza, no habla. Esto es avanzadísimo, avanzadísimo, y en otras provincias ni se habla de daño y perjuicio en violencia. Por eso digo, tengamos en cuenta el principio de oficiosidad a la hora de actuar, el principio de oficiosidad, cuál es el fundamento de la temática. El principio de oficiosidad, el procedimiento de violencia familiar, actúa acorde a las dinámicas familiares debatidas en temas de violencia familiar. Entre que uno actúa y se sucede un hecho de violencia, a veces entre que presenta un escrito y si el juez no capta ese tipo de situaciones que se van dando con el dinamismo de las relaciones familiares, todo lo que se trabaja por un lado queda en saco roto por el otro, porque no hay forma de alguna manera de abarcar este tipo de situaciones. O sea que el principio de oficiosidad, de actuar sin que la parte lo pida en violencia familiar, también es una cuestión que es como valorada y la propia ley lo establece. Esto, hablando de esto, ayúdame, vos podés, de ahí se puede leer. Pero no quedó respondido. ¿Pero qué preguntó? Sí. 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 Ustedes me preguntan si la denuncia de violencia puede ser utilizada para el daño y perjuicio. Sí. La denuncia de violencia no persigue una sentencia firme. La denuncia de violencia no persigue una denuncia firme. Por eso se habla de resolución, no se habla de sentencia firme en violencia, en el procedimiento de violencia familiar. En cambio, en un daño y perjuicio sí. Sí. El procedimiento de violencia familiar persigue una resolución de carácter cautelar concediendo una medida o rechazándola. Porque el procedimiento de violencia familiar no es solamente el resultado de lo que se valora, sino la construcción de las etapas hasta llegar al mismo. A eso apunta. Sí. Sí, pero recordemos que el procedimiento de violencia familiar no en su resolución, en su sentencia firme, no va a haber nunca una atribución de culpabilidad en el ámbito civil. Nunca va a decir, en este caso, el responsable de haber sido denunciado por violencia es el señor X. No, el procedimiento civil se agota generalmente con la concesión y el posterior seguimiento de una medida de protección. ¿Sí? Pero está bien, no había entendido la pregunta. Pero eso no significa que en un daño y perjuicio en otro carril se haga lo de la interposición de una demanda de daño con las etapas necesarias para llegar a una sentencia en la que se concede una indemnización en la cual yo puedo usar la denuncia entablada anteriormente. Está buena la pregunta. Por favor. Sí. A ver. Bueno, a la hora del pronunciamiento, yo creo que la consulta acá de la doctora
viene de la mano también de esto, porque en la persecución de ese pronunciamiento hemos llegado a obtener un pronunciamiento de un juez de familia que ha mandado a pintar un azulejo a fin de reparar el daño y que el que pase vea que se pintó ese azulejo en función del daño que causó Juan a María. Pero para dejarnos contentos. Pero por eso. Pero desde el punto de vista procesal, no es así. No es por eso te digo. Una cosa es para dejarme contento, que yo quiero como denunciante que me hagan una sentencia firme que al finalmente vaya y me pinte Es la vida difícil de a la la casa. hora de atender a alguien o asistir a alguien cuando ellos vienen y dicen, ¿y esto? ¿Y ahora qué va a pasar? En el pasar está el que va a pasar. En el que va a Ahí está la pasar. respuesta. Bueno, sí, uno en le el pasar transmite. está el que va a pasar. Uno le transmite. Esto es un pronunciamiento tendiente a hacer cesar la violencia. Sí. Y por lo general, las medidas que vos solicitaste van a ser efectivas en tanto y en cuanto el Sí. juez valore que lo que vos denunciaste sea bien recibido, ¿no? Sí. Porque me ha pasado que, pero yo pedí y el juez al final fijó una audiencia. Bueno, yo la valoración del juez, yo cumplo a la hora de asesorarte, puedo seguir pidiendo, pero la valoración la realiza otro. Claro. Lo que yo siempre digo cuando trabajamos en la temática. ¿O va a ir preso? No. Pero ahí estaríamos metiendo en otra cual. Claro. Pero cuando siempre me preguntan cuándo termina el procedimiento, ¿no? Y yo siempre digo de una manera un poco también humorística, dice cuando cesa el riesgo. Porque acá no, cuando cesa el riesgo. ¿Y cuándo cesa el riesgo para el derecho? Cuando se le acercan elementos que planteen que el riesgo ha cesado. O sea que también ese trabajo de palabras también hay que trabajarlo en el accionar diario. Sí. Habla de que se pueden imponer sanciones. Sí. También habla en las leyes procesales de que vos podés proponer pruebas. Sí. En el momento de hacer la denuncia de violencia. Ahora, si vos en ningún momento Lo último no entendí. Las leyes procesales, pero la ley 26485 habla de producir pruebas en una vía cautelar. No, dice que en el caso de hechos controvertidos el juez podrá abrir la prueba, no dice que la parte podrá, dice que la juez podrá. yo me quiero Sí. por ahí no específicamente. Diga lo que piense. Estamos en el derecho, esto es derecho puro. No, porque yo he leído las leyes de violencia Sí. y se me pueden hacer una mezcolanza. Sí, por favor. Sí. La idea que quiero manifestar. Sí. Yo voy y denuncio que me amenaza o me pegó y que quiero una pendeja. Sí. No. Bueno, Uno no. el juez fija esa cuestión. Sí. Ahora, no se expresa respecto de que existieron los hechos. Se expresa respecto de que... Y ahí está la confusión. Ahí está la confusión. También la ley prevé, 25 que en los casos que fuera delito vaya a la penal. Pero en los otros casos se pone la posibilidad, da una cantidad de sanciones que se pueden imponer, desde multa y demás cuestiones. Ahora, ¿en qué momento vos tenés un pronunciamiento que a vos te sirva para ir? Primero, como una reparación, de decir, como la reparación de la demanda, que vos no hagas daño al juicio. Puede ser que no lo hagas, pero vos acudís a la justicia. Pero si yo quiero pedir una reparación, voy a tener que hacer el daño perjuicio. Sí. Es que la cuestión es palpable. La cuestión es palpable. Acá la probabilidad pasa en base a hechos actuales y pasados. Claro. Sí. Sí. Si vos no tenés toda la elección eliminada, y no la prueba que se falta, Sí. vos te hace falta que el juez te diga a dónde hay un pronunciamiento judicial de que realmente hay una situación desigual de poder. Ahora, si yo voy, te quiero hacer esta pregunta Y ella me hace 40 preguntas y no me deja contestar una. Claro, yo me confundo con la primera y después hago cualquier cosa. Ahí la mandó la colega mía opositora. Sí. vos y tu marido están en una situación que no es de desigualdad de poder. Son violentos ambos, por ejemplo. Entonces, a lo que te quiero decir es,
¿En qué momento vos podés diferenciar la violencia de 417 y creo que si me equivoco, entre una situación de violencia en la familia? Yo soy violenta en él, o él es violento conmigo, pero no hay una situación desigual de poder. No es que yo estoy en una situación de menoscabo. Está bien. Entonces, Hay otra pregunta, Elisa, porque vamos aclarando de a poquito. Violencia, ahí va un tema conceptual. Violencia familiar puede ser violencia entre dos hermanas que se pegan. Ojo, porque la violencia en la pareja muchas veces es violencia de género, un gran porcentaje. La relación desigual del poder. Pero déjeme contestar, por favor. Me la manda Ventiveglia, seguro, la contra mía. Sí, pero vos aprovechame, pero yo te puedo dar todo, doy mi vida en la clase. Doy mi vida en cada clase, yo doy mi vida en cada. Pero esto es así, empiezo colorada, la compañera. Pero escúcheme, por favor, escúcheme que esto me sirve para acá a propósito, está bueno. Violencia, aclaremos una cosa. ¿Por qué la violencia de género se da en su modalidad familiar en una pareja? Porque hay una cuestión claramente estructural y de relación desigual de poder que incluso cuesta visibilizar. Porque a veces pasa, no, digo, esto es una violencia familiar, yo discutí con mi marido. Está bien, entre los roles, los operadores, nuestro trabajo va a ser trabajar en ese caso y muchas veces, un gran porcentaje, surge una situación de violencia de género. ¿Por qué? Porque esa relación desigual de poder se da con el relato mismo. No me dejaba salir con mis amigas porque decían que todo era puta. Es asignarle papel a la mujer para poder limitarle un derecho y eso es violencia simbólica y eso lo conceptualiza dentro de la violencia de género. Para dar un ejemplo cualquiera. Te voy a terminar prendiendo fuego. O no te pintes, o por ejemplo, le ponía un candado a la heladera para que no coma. Me decía que era gorda, que era una trola, no una ballena. Está lleno de violencia verbal, simbólica, y eso hace que lo conceptualice como violencia de género. En otro lado está la violencia familiar, en donde se puede dar una violencia hacia una persona mayor, una violencia hacia una persona que tenga algún padecimiento mental, o puede darse también una violencia familiar pura en una pareja, como vos decís, pero también, ojo con la violencia, eso tiene otro tipo de temas que también lo vamos a aclarar ya que estamos, pero eso también se puede dar una violencia familiar a una mujer, pero si se detecta un solo ápice de violencia simbólica, tenemos que marcarlo en un contexto de violencia de género. Estamos atravesados por una cuestión patriarcal en donde eso Sí. Sí, Ahora, pero yo lo digo en el caso. Una protección especial a una mujer que no está en estado de vulnerabilidad invariante, como dice algunas leyes, y que está atravesada en un ciclo de violencia, y que tiene una protección específica y tan grosa. No hace falta un pronunciamiento para decir que esa mujer con ese hombre funciona de una manera en donde necesita. Y que procesalmente la resolución se termina con la concesión de la medida o la concesión o rechazo de la medida. No va a haber en una vía cautelar una sentencia firme que diga esta mujer, Alicia, es víctima de violencia de género. Eso no significa que en el ámbito, perdón, así contestamos todo. Eso no significa que en el ámbito penal no haya una investigación de un delito de lesiones leves con perspectiva de género que ha llevado que el responsable es el señor Roberto, marido de Alicia, condenado, autor por el delito de lesiones leves. Entonces eso pasa. ¿Qué pasa con daño y perjuicio? Porque uno dice, Diego, pero esto entonces la denuncia de violencia no me sirve como daño y perjuicio. Pero no tiene que estar un daño y perjuicio. Tiene que aparte iniciar un daño y perjuicio porque es un carril diferente, un procedimiento diferente. Una cosa es, yo quiero que quede claro porque si no, hasta las 11 de la noche no voy a ir, así que calma. Una cosa es el procedimiento especial en donde uno hace una denuncia de violencia tendiente a una resolución concediéndole una medida. Y salen las medidas que charlamos. Otra cosa es un procedimiento penal en la cual se investiga un delito especial vinculado a la violencia de género, tiene una sentencia firme condenando a su autor por alguno de los delitos vinculados a la criminalidad. Y otra cosa es un proceso civil de daño y perjuicio, que es el mismo que conocemos todos, pero que ahí sí vamos a tener que poner prueba testimonial, prueba informativa, prueba pericial, porque ahí sí se tiende a una sentencia firme que se condene a la indemnización del daño y perjuicio
para ese señor. Son 3 carriles distintos. Son 3 carriles distintos y no es que pende uno de otro. Porque a veces uno se manda con el debido perjuicio y no es que obligatoriamente tenga que haber hecho la denuncia de violencia. Necesariamente la hacen porque la denuncia de violencia inicial es protectora y para el dictado de la medida. Pero esos 3 carriles nosotros lo tenemos que entender de esa manera y también entender la estructura procesal de cada uno y a lo que apunta cada uno. Pero yo entiendo lo que está planteando. ¿Había alguna otra pregunta por acá? Yo quería decir que eso acá no sucede así. Nosotros sí tenemos pronunciamiento, sí tenemos sentencias en el juzgado de familia, los jueces de familia se pronuncian en las medidas autosatisfactivas. Generalmente, hoy en día no sé el porcentaje, porque no he tenido las estadísticas, pero se transforman en los procesos sumarísimas, se abre prueba, vamos a audiencias, se hacen pericias. De hecho, hace poquito tuvimos una pericia muy llamativa porque fue de las redes sociales de ambas partes. Y si hay pronunciamientos donde el pronunciamiento de la sentencia se dan por acreditados los hechos de violencia de fulanito tal contra tal, y tengas esta sentencia como reparatoria por sí. Bueno, esas son las sentencias que se dan. Sí, pero igual, ojo, espero si no podemos aclarar. Ojo que también podría ser un procedimiento heterogéneo en el cual la primera instancia es más protectora, teniendo al cese los hechos de violencia, y después se hace una etapa probatoria, pero no, en el ámbito civil o penal. En el ámbito civil, claro. Eso de alguna manera es una práctica de acá. Eso es una práctica de acá. Eso es una práctica de acá. Yo para aclarar bien que eso de acá. Es que es como transformar un procedimiento. Es transformar el procedimiento cautelar en cualquier día no requiere prueba. En ninguna vía y en violencia menos va a requerir prueba. Lo que pasa es que acá parece que están planteando para llegar a una sentencia condenatoria en el ámbito civil, reparatoria en el ámbito civil, se hace una estructura procesal nueva. Eso es lo que están planteando. Habría que ver, yo tendría que ver bien todo. Daño y perjuicio, la competencia del fuero civil, sí. Sí. La verdad, los últimos años ha sido fuero civil. Pero la ley dice que en el caso de los hechos que hemos conocido, el juez podrá adquirir la causa personal. Pero la 26485 es para procesos civiles y penales. Eso, por eso, la 26, ustedes no me dejan contestar. Por favor, los quiero mucho. Hablan ustedes. La 26485, ese artículo, eso lo plantea para un proceso penal. La 26485 tiene muchos artículos. Hay artículos que se orientan al fuero civil, al proceso civil, y hay artículos que se orientan al proceso penal. Si son artículos vinculados a la prueba, son artículos de carácter más penal. Claro, es que el procedimiento cautelar imposible que requiere una prueba. Una vez fue el juzgado de paz y en el juzgado de paz pedían testigos para dictar una medida de prohibición de acercamiento. Bueno, yo estoy hablando de un lugar. Sí, pero no estoy hablando de acá. Estoy hablando de un lugar. Sí, pero volviendo a lo mismo. Podemos hacer un Frankenstein de procedimiento, pero lo que yo de la especialidad, mi función es explicar cuáles son los procedimientos. 3 carriles distintos. Pero yo ya entiendo por qué se dicta esa sentencia, como una cuestión reivindicatoria también, es decir, llegamos a instancia, pero no podemos desconocer, yo lo tengo que decir, tengo que decir que el procedimiento, no, es una cuestión procesal, una estructura que se va armando con una finalidad determinada. Lo que pasa es que, suponete que el mejor juez, suponete X Horacio, el juez es de avanzada y en la propia resolución dicta prohibición de acercamiento y ahí mismo fija daños y perjuicios por 25.000. ¿Está bien o mal? Está mal, porque es otra cosa, son carriles diferentes. Eso para que entendamos los carriles. Por una parte ella va a decir, qué bueno juez Horacio, qué bueno que juez... Poco por favor. Por una parte, ella va a decir, el juez Horacio, qué genio, la propia resolución, el mismo día, economía procesal, celeridad de las actuaciones, en la propia resolución dictó la prohibición de acercamiento y concedió una indemnización de daño y perjuicio por $1.000.000. Y yo le voy a decir, por más que esté en cualquier lado, está mal eso. Porque el daño y perjuicio requiere una producción de prueba.
Pero si acá se ve una estructura procesal diferente para poder producir pruebas tendientes a fijar algo, porque acá la legislación también es diferente, hay que tener en cuenta eso, ya digo, es otra estructura procesal, pero la estructura base de los procedimientos es la que yo le estaba comentando cuando le hice las tres diferencias. Proceso especial de violencia, proceso de daño y perjuicio y proceso penal. ¿Entendés? Pero ahí también el tema a tener en cuenta, la 26485, muchos piensan que es una ley para procesos civiles, pero si ustedes se ponen a pensar, también tiene artículos que son para procesos más penales. Y voy a meterme más en la boca del diablo. ¿Ustedes piensan que los jueces penales no pueden, si quieren, hablar de reparación de un daño y un perjuicio? Sí. ¿Y lo hacen o no? Por eso se crean diferentes estructuras procesales con perspectiva de género que el juez penal también la tendría que tener, pero por ejemplo en el delito de daño, el artículo 239 creo que es, el delito de daño, ¿cuál es el delito de daño? Siendo ese, si el delito de daño fuera analizado con perspectiva de género tendríamos un gran avance en la temática. Pero yo quiero, antes de irme, analizar lo de violencia cruzada porque no hay que irse, los tabúes hay que sacárselo. Acá hay un tema muy claro. Diego, ¿vos creés que pueda existir la violencia cruzada? Yo no puedo generalizar los supuestos. Lo que sí se puede dar, la violencia cruzada se daría cuando habría unas lesiones recíprocas, situaciones de violencia recíprocas con un grado de continuidad en un determinado tiempo. Porque si yo le pegaba a mi mujer todos los días, me pusiste torrosa, tomaba pum, 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 y en el último hecho de violencia ella agarra un bate de béisbol, me le revienta la cabeza, yo no puedo poner esto como violencia cruzada. Ojo, no, por eso, déjeme analizar, por favor. Esto no es violencia cruzada. Si yo necesito una resolución judicial, ven que en el foro penal, si esto se resuelve, pero en el foro civil no podría yo actuar de esta manera. ¿Qué pasaría? El juez X ve esto y dicta una resolución de provisión de acercamiento mutua. Ni ella se puede acercar a mí, ni yo me puedo acercar a mí. ¿Está bien o está mal? Yo, a criterio de charlar un poco. ¿Está bien? ¿Por qué está bien? Me siento Lía Salgado, ¿eh? ¿Por qué está bien? Ese último acto fue violento en sí mismo. Bueno, es para... Pero la propia ella Ojo de poner criterios penales en esta denuncia civil, pero está bien lo que está diciendo, porque ahí nos abre la cabeza en 20 pedazos. Si yo pongo la provisión de acercamiento mutuo, hay una situación de simetría que no está trasladada por los hechos, porque yo ya le venía dando y pegando, y en el último hecho ocurrió esto. No estaría viendo los tres tiempos en el procedimiento, ¿recuerdan? Entonces volveríamos atrás en el análisis, como si fuera la película de Memento, volveríamos atrás, o Lola corre Lola. Entonces, tengo que tener en cuenta eso también. Por eso le hice a propósito. Yo le vengo pegando siempre, pero en el último ella se cansó y justo tenía un palo a mano y me lo dio en la cabeza. Y esto no podría ser conceptualizado en la labor interdisciplinaria y no podría ser conceptualizado como violencia cruzada. No, acá tengo que estar la medida de provisión de acercamiento que yo no me puedo acercar a ella. Porque tomando todo el contexto, la que fue víctima de violencia es ella. A veces pasa que el hombre la está literalmente abusando sexualmente y ella lo rajuña. ¿Y qué puedo tomar? Ese rajuña en la cara mientras la abusaba como una violencia recíproca, como una violencia cruzada. Hay que también tener mucho cuidado con esos conceptos, porque esos conceptos pueden dañar y pueden deformar lo que se quiera hacer. No digo que no exista, pero tenemos cuidado con ese concepto de provisión de acercamiento mutua, con el concepto de violencia cruzada. Por lo menos, cuidado. No voy a llegar a leer por los fallos. La mujer siempre fue agresiva, por decirlo de alguna forma, en sus acciones, no sé. Pero no sé, pero empuja, porque sí. Y él trata de contener, no digo que hasta pero digamos que él defiende, él responde a la acción de ella. Él la toca, él lo engana. Igual eso es una reflexión. Lo que yo digo, que podría existir un caso de violencia familiar que el hombre sea víctima, claro que sí. No te estoy diciendo que no. Lo que sí que, no, en el caso que yo planteé con la compañera, no era un caso de violencia familiar que porque ella me pegó un bate de béisbol, la vengo a denunciar a mi mujer de Rosa que no. Ojo con eso también. Mucho cuidado porque eso también podría proteger. Sí, yo los invito a que veamos un poquito más de fallos, un poquito más y seguimos.
Seguimos con el debate. ¿Se quiere ir? ¿Dónde está? Yo me vengo a quedar acá de visita, tengo hasta el domingo, así que no me puedo quedar. Leemos solamente este fallo que me interesa y algo más. Avancemos un poquito, para avanzar nada más. ¿Te animás a leer? Este viene como marca, el fallo marca docencia. Prestemos atención. El rol judicial. Los operadores judiciales, mediante mecanismos transparentes, eficaces y coordinados, deben proteger y priorizar a la víctima. Esto es lo que se escribe todo el tiempo y... En otras palabras, lejos de quedar impune, la desobediencia cobra relevancia penal cuando se agotó la instancia de protección en el fuero de familia, que por especialidad tiene mayores herramientas para tutelar el bien jurídico. No podemos desconocer el principio de especialidad que hemos creado el derecho de familia para poder analizar el procedimiento de violencia familiar. Y, por un lado, no darle protagonismo único al procedimiento penal y tampoco desconocer lo que ha hecho el fuero de familia con respecto a este tema. Aun cuando el juez de familia impulse la intervención de la justicia penal, su tarea no cesa en ese momento. Por el contrario, debe procurar las medidas protectivas que estime pertinentes y avanzar en el tratamiento del caso hasta hacer cesar la situación de violencia denunciada. Esa es la finalidad del procedimiento especial que hemos hablado. Para ello cuenta, entre otras herramientas, con la asistencia de los equipos interdisciplinarios. Es, en definitiva, el juez de familia el que deberá evaluar cuál es el camino más apto para lograr el propósito previsto por la ley. El protagónico se lo da al juez de familia. Y si estima que la desobediencia de una orden emitida afecta tanto al servicio de administración y justicia como la indemnidad de la víctima, la ley no le impide dar intervención a la justicia penal. Esto de alguna manera es un criterio del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Ushuaia, Tierra del Fuego. Estamos hablando de un fallo de junio del 2017. Marca claramente la postura que se tiene con respecto a la eficacia, es decir, el control de las medidas, como de alguna manera la labor específica del juez, en este caso de familia, que evalúa el camino más apto. Pero ¿por qué lo evalúa? Porque él tiene la conflictiva familiar y el equipo técnico trabaja en la conflictiva familiar, en este caso en las situaciones de violencia de género, de su modalidad familiar o violencia familiar autónoma, y en eso va de alguna manera recorriendo el camino protector. Y ahora viene otro tema, el rol del asesor, del defensor de menores. Esto es interesante. Es un fallo que utilizo mucho porque es un fallo en el cual actúa específicamente. Acá hay asesor, defensor de menores. Para no sacar el cuerpo. Entonces, arranca el fallo. Se inician las actuaciones mediante revisión de oficio de la asesoría de menores que advierte la situación de las niñas T y M, 10 y 7 años, internadas en el nosocomio local por presentar lesiones compatibles con probable abuso sexual detectándose sífilis. Atento a la gravedad de los hechos, se cita a la progenitoria, la tía paterna de la niña, las mujeres que viven en la casa. De la audiencia realizada con las mismas se indaga sobre la composición de su grupo familiar, personas frecuentes del mismo, adultos convivientes, entre otros datos. Manifiesta que su familia se encuentra compuesta por su pareja, progenitor de una de las niñas internadas, T, el señor C, y sus 8 hijos, entre ellos adultos con sus respectivos hijos. En base a esto se dispone el traslado al hospital local de los niños que componen el grupo familiar para realizar el examen laboratorio. Se lleva a todos los niños a hacer el examen, cuyas resultas dan cuenta que de los niños examinados, L de 16 y A de 15 presentan la enfermedad de transmisión sexual sífilis, por la cual deben iniciar el tratamiento correspondiente. De la pericia médica realizada por el médico forense de la niña se evidencia la gravedad de la salud y degradación de la máxima expresión del cuerpo de una niña de tan solo 11 años. El señor C, que es el progenitor de la niña de auto T, geopolítico de N, progenitor afín de la adolescente L y A, señala como autor del abuso de un adolescente de 15 años que había convivido en el grupo familiar por el lapso de un año aproximadamente. Con respecto a la enfermedad aludida, contesta que él no tiene nada. Sin embargo, los resultados de exámenes dan positivo. Encontraron infectados por la misma enfermedad de transmisión sexual que padecen su hija y los demás niños mencionados que conforman su familia conviviente. Ante los resultados se remite copia con carácter urgente a la Fiscalía y al juzgado de instrucción interviniente, cuestión penal, carril penal, obviamente carril penal sí o sí. La asesora de menores solicita, en base a los resultados médicos de la situación de riesgo, la exclusión del hogar y la exclusión del acercamiento. La asesora de menores toma la posta y ella pide las medidas de protección, bajo percibimiento de desobediencia judicial. Se resuelve la exclusión del hogar, debiendo retirar sus pertenencias personales en el término de 3 horas notificado, bajo custodia policial. Asimismo, se le prohíbe el acercamiento a un radio de 200 metros de todo lugar donde se encuentren frecuentes los niños y adolescentes, quienes actualmente se hayan internado en el Hospital San José realizando un tratamiento médico. ¿Sí? Un fallo muy interesante, primero porque se habla del derecho a la salud,
Se habla de preservar la integridad psicofísica de un niño, no solo del niño que se encuentra con la enfermedad, sino también de los niños que componen el grupo familiar. Y dentro del rol de los asesores, de un rol de un asesor en violencia más impulsor, más activo, más de pedir, solicitar medidas e incluso controlar el sentimiento de alguna. A veces pasa con un fallo que controla el sentimiento. Esto es un fallo que es muy interesante porque es un fallo bastante, imagínense la gravedad del caso y cómo actúan los asesores y las asesoras. Otro punto, incumplimiento de la medida, ¿no? Acá le dice el señor a la otra, dice, ¿quién te dijo que no tengo perspectiva de género? ¿No? Esto siempre pasa, la inconsistencia de los discursos, las incoherencias, todas las cuestiones que nos pasan. El tema de colocarse siempre en una posición de poder, ¿no? El incumplimiento de las medidas de protección, el procedimiento de violencia, ¿en qué tema me metí? Yo encima que estoy perdiendo la voz me meto en un tema tabú que es el cumplimiento de medidas. El incumplimiento de la medida del procedimiento de violencia es una asignatura legislativa institucional pendiente. Si bien las leyes lo establecen entre sus temas, lo pendiente apunta a la eficacia e ejecutoriedad de la sanción. Y las sanciones que había planteado, que era 26.485 del artículo 32, plantea la sanción. Una medida de protección se considera incumplida cuando ocurre un hecho con violencia de cualquier tipo o no, puede ser que no sea violencia. Posterior a la adopción de la medida debidamente notificada en tiempo y forma que el presunto agresor transgrede y desoye lo mismo. El incumplimiento de la medida de violencia va más allá de incumplir una manda judicial, de desobedecer lo que el juez o la jueza dice. Implica acentuar la gravedad del caso. Eso es trabajar con perspectiva de género. No es solamente que le faltó el respeto a la jueza porque el denunciado incumplió con la medida de protección de acercamiento y por eso se manda a investigación penal por delito de desobediencia o se sanciona con el mecanismo del artículo 32 del 2585 de la sanción específica. Si no, tenemos que entender que el incumplimiento de la medida acentúa la gravedad del caso, marca una conducta, es decir, aumenta el riesgo. ¿Por qué? Porque la transgresión al Poder Judicial y al Poder Institucional también es un indicador de riesgo que se tiene que tomar en cuenta a la hora de tomar una decisión. Si hablamos de la existencia de cualquier hecho, hacemos referencia a supuestos donde el denunciado se acerca, se contacta, se encuentra en el hogar, aunque se le haya prohibido el acercamiento, contacto, yo no hice nada. Sí, pero usted tiene un proceso de acercamiento. Sí, pero yo no le toqué, no le hice nada. El solo hecho contrario a la medida conforme al incumplimiento. Esto significa desoír la orden del juez que es incumplimiento violento. Si hablamos de la existencia de un hecho de violencia, podríamos de antemano decir que hay una doble transgresión. Primero, por el simple acto contrario a la resolución judicial. Y segundo, porque ese acto expone a la denunciante un mayor riesgo. Esto es empezar a trabajar con los conceptos procesales cognitivamente. Y acá hay un fallo salteño muy interesante, cómo se valoran los informes y cómo se relaciona con el incumplimiento. La actora interpone un recurso de apelación contra la sentencia que dispuso archivar la causa y dejarse en efecto las medidas. Sostiene que el demandado le dio una golpiza en presencia de sus hijos la madrugada del 28 de diciembre de 2009 y que no surge actualmente la circunstancia de hecho denunciada que se haya modificado y que se haya iniciado los tratamientos terapéuticos sugeridos. Esto es interesante, este fallo, porque marca ver qué importante la actuación interdisciplinaria para dar lugar al levantamiento no una medida. El juez de grado fundó sus decisiones en la consideración de que las medidas aplicadas habían suprimido las agresiones y su agravamiento es que no se advierte el riesgo actual. ¿Vieron que les dije cuándo finaliza el procedimiento? Cuando cesó el riesgo. ¿Vieron que les dije? El fallo de Cámara sostiene que, así como es necesario contar en un inicio con un diagnóstico de la situación a través del informe multidisciplinario, también se advierte en este caso que, dado el tiempo pasado desde el informe recabado oportunamente con relación al denunciado, se torna necesario tener un informe psicológico actualizado que permita visualizar si ha habido cambios que indiquen la pertenencia al cierre de la causa y o levantamiento de las medidas de protección ordenada. Más cuando los hechos que dieron origen a esta causa revisten particular gravedad. De esta manera el fallo como que explica. El informe psicológico del señor advierte que de no efectuarse una terapia, la situación de violencia familiar no hallará solución esperable, pacífica y acordada adecuadamente. Mágicamente no es que el señor se levante y dice buen día, voy a dejar de ser agresivo. Necesita tratamiento. La propia psicóloga está diciéndole que sin el tratamiento no va a haber ningún tipo de solución pacífica. Ahora bien, no surge la constancia de autos que esta terapia haya sido iniciada por parte del denunciado. Tampoco se produce un informe psicológico que permita concluir la desaparición de la importante situación de riesgo grave. ¿Cuándo finalizar el procedimiento? Si se cesa el riesgo. Si no hay riesgo, si el riesgo no cesó, tiene que seguir. Por ende, deviene desacertado sostener, como lo hace el juez de grado, que no se advierte el riesgo actual y que mientras subsista el riesgo, las medidas de protección no pueden ser levantadas. Se resuelve hacer lugar al recurso de apelación.
Dice abajo, mientras subsista el riesgo, las medidas de protección no pueden ser levantadas. Un fallo muy interesante que mucho nos habló del fallo, pero ahí está para que lo puedan buscar tranquilamente, y ahí está un fallo de Orán. Tal cual. Tal cual. Fundamental la posición, la participación procesal. Vienen personas mayores. Un tema de violencia familiar, muchas veces pura, y a veces con un componente de género. Un fallo muy conocido en la provincia de Buenos Aires, Tigre. Exclusión del hogar en estos supuestos. A ver si alguien me da una mano a leer. El fallo de la Pobre Yalito. la señora Pérez, de 25 años de edad, conocida por un vecino y requiere la exclusión del hogar de su hijo, de su nuera y el hijo de esta última. Paremos ahí. Miren la figura del acompañante, artículo 25 de la 26485. La figura del acompañante, cualquier persona, de manera gratuita, va a acompañar en todo el procedimiento con el solo objeto de preservar la salud física y psicológica de la persona. Ahí lo dice el artículo 25 de la 26485. La denuncia policial manifiesta que su nuera la maltrata continuamente deseándole que se muera, que no le deja usar sus propias cosas ni los servicios que ella misma paga, que ella es la que abona todo por lo que quiere que la señora se retire del hogar. ¿Qué tipo de violencia surge de esa lectura? Violencia económica, en convergencia por ahí con violencia psicológica. Sí. El vecino de la denunciante que la acompaña a gestor la denuncia manifiesta que la maltratan en forma constante con agravios insultos e incluso no le dan de comer. No la dejan salir, la llevaron solo una vez al médico y la pareja de su hijo y la familia de esta la maltrata cotidianamente. La asistente social del equipo técnico del juzgado, quien entrevista a la denunciante, informa que se la observa lúcida con un discurso de la apariencia coherente. A primera vista en buen estado de presentación, pero con signos de delgadez. Y si no come. El relato efectuado quiere situaciones de abuso y desprotección. Afirma que su estadía en Buenos Aires su nuera no le permite salir de la vivienda, que solo su hijo la lleva a cobrar su jubilación con la que paga el alquiler. De mi parte, siendo operador, se tendría ese caso, pregunto bien ese de no dejar salir, porque probablemente vaya a una investigación penal por la privación ilegítima de la libertad. Pero no, el rey civil va a estar para el protector. El equipo técnico del juzgado entrevista al hijo de la denunciante de 55 años de edad. Escribe que el matrimonio duerme en el dormitorio y su madre en un somier en el living. ¿Qué significa eso? ¿La que paga el alquiler quién es? Y encima duerme en el somier en el living. ¿Qué significa dormir en el living? Una visita. Ustedes saben que es lo más incómodo dormir en un living porque estás todo el día reacomodando las cosas y no tienes tu propia pieza. El joven en ocasiones duerme en el dormitorio y en otras en el living. Aparte duerme ella y duerme el otro joven en el living. Imagínense. La jueza resuelve, primero, intimar a LDE para que en el término de 48 horas se retire del domicilio bajo el procedimiento de ordenar su exclusión por medio de la fuerza pública. Una vez efectuada la exclusión, previo hacia la denunciada LDE y a su hijo LB que circulen o permanezcan en radio inferior a 300 metros del domicilio indicado, facultándose en caso contrario a la denunciante para requerir el inmediato auxilio de la fuerza pública. Y ahí me da lo que estábamos hablando recién con las compañeras allá atrás. Miren una mujer adulta mayor de X cantidad, todo lo que tiene que hacer para protegerse. O sea, de laburo incluido tiene que ir a denunciar a la fiscalía. Miren todo, vos también lo decías, todo lo que tiene que hacer para protegerse. Miren cómo se ve. Segundo, la medida de exclusión requiere clara ordenada del territorio de 90 días a partir de su efectiva notificación a ambas partes. La exclusión del hogar como medida, cuando hablamos de adultos mayores, generalmente personas mayores, se da generalmente por la limitación del recurso de la vivienda. Cuando uno habla de violencia económica hacia los mayores, cuando uno da esa charla, siempre presenta fallos, generalmente presenta fallos en donde la limitación del recurso de la vivienda se conceptualiza como violencia económica, como porque hay un menoscabo de un recurso, y eso le impide el ejercicio de un derecho, y eso va acompañado muchas veces de violencia física, psicológica, a veces violencia sexual. O sea que es muy interesante también entender cómo la medida se va reconceptualizando y se va reinterpretando. Este es muy interesante el fallo, yo lo uso mucho de caballo para entender bien cómo la violencia económica con otro tipo de violencia impacta en la integridad y degrada la personalidad de una adulta mayor. Violencia económica hacia personas mayores. En el caso de la persona mayor no recibía jubilación aduciendo que no la tenía tramitada, cuando en realidad sí percibía dicho emolumento, pero era cobrado por su sobrino a quien había designado como